¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Gastón, ¿cómo estás? Manuel, buenas noches para vos. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, arrancamos otro día más, también, ¿no? Como siempre, ¿no? Con notas, bueno, un poco viendo y palpando, ¿no? El pulso de la política local y también, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con visitas que hemos tenido aquí en 25 de mayo. Arrancamos, si querés, de una manera diferente, ¿eh? En vez de arrancar ya con el primer invitado que ya lo tenemos aquí, podemos dar un repaso de algunas cuestiones que han sucedido, Gastón, en estos últimos días y que tienen que ver, por ejemplo, con el caso del cese de la emergencia económica, digamos, un tipo de partido de truco, ¿no? O sea, la oposición dijo truco, el oficialismo dijo quiero retruco. Exactamente. Exactamente, fue una cosa así. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes saben que se dictó la emergencia económica en 25 de mayo, una emergencia que abarcaba todos los rubros, digamos, todos los espacios que tiene el municipio. Y bueno, a través de una ordenanza de emergencia económica, el municipio tiene la posibilidad de poder realizar ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, entre ellas, lo de dar de baja, que se dio de baja el año pasado, el convenio por la ayudantía fiscal, que después trajo tanta cola, ¿no? Sí. Bueno, la oposición frente a todo esto dijo, bueno, vamos a pedir que se dé de baja la emergencia económica porque, bueno, el gobierno tiene plata, hace obras y demás. Y el gobierno dice, bueno, sí, tiene razón, la vamos a dar de baja porque gracias a que somos una gestión eficiente en el manejo de recursos, la vamos a dar de baja. Bueno, y a partir de allí también la lectura política, Gastón. Exactamente. Bueno, hay que ver en qué deriva todo este debate que va a tener el Consejo Deliberante recién allá por principios del mes de agosto, cuando vuelva del receso que tiene actualmente el Consejo Deliberante, se va a charlar este tema, ¿no? Pero bueno, ya hay un pedido, un mandato quizá, mejor vamos a pedir un pedido, ¿no? Por parte del Ejecutivo, que los concejales del oficialismo acompañen ese pedido formalizado por la oposición con respecto a dar de baja la emergencia que había dictado el Departamento Ejecutivo del Intendente Ehuen allá por diciembre del año 2023. La realidad es que también esa emergencia era por 2 años y iba a terminar en diciembre de este año. Lo que se hace, bueno, es adelantarla un poco, pensando, bueno, en lo que estás planteando vos, ¿no? En un devenir de la cuestión financiera y económica de la Municipalidad de 25 de Mayo, beneficiosa, que se ha visto y se ha podido traducir en obras y en compra de equipamiento y en incremento también de salarios a los trabajadores municipales, insuficiente sí, pero bueno, se ha dado ese aumento salarial que es al básico, que repercute en todos los ítems que componen el salario de los trabajadores y bueno, frente a esta situación plantea a la oposición que es el momento de decirle al Departamento Ejecutivo que termine con esta emergencia, que también es cierto que le da cierta disponibilidad al Departamento Ejecutivo de reasignar partidas, tomar decisiones políticas que tengan que ver con el recurso económico y financiero, y en ese sentido, bueno, al no estar más la emergencia, lo que tendrá que hacer ahora el Departamento Ejecutivo frente a alguna decisión que impere y que tenga que ver con el manejo de los recursos es, bueno, comunicárselo al Consejo Deliberante y que el Consejo Deliberante también tenga algún tipo de decisión si es que todo no se hace por decreto. Antes avalaba decisiones económicas del Departamento Ejecutivo el estar en esta Claro. emergencia que ahora, cuando vuelva a sesionar el Consejo Deliberante, quedará sin efecto un tiempo antes, ¿no? Un tiempo antes de lo planteado por parte del gobierno. ¿Y qué dice el gobierno con respecto a esto? Bueno, reconoce que la oposición le reconozca que ha mejorado las finanzas del municipio de 25 de mayo y es por eso que rápidamente, frente al pedido de la oposición, Ehuen desarticula lo que puede hacer, detonar esta situación y dice, vamos a acompañar, tiene razón la oposición, desde este momento y cuando empiece a funcionar el Consejo Deliberante, la emergencia quedará como una cuestión del pasado. Sí, recordemos, ¿no? Refrendamos esto. La declaración de emergencia es una situación de excepción y como situación de excepción, bueno, volvemos a decir, hace que se puedan tomar algunas decisiones que a lo mejor
en una situación normal, sin emergencia, no se podrían tomar. Todas las decisiones que tomó el Ejecutivo amparados en esta emergencia, ya prácticamente las ha tomado todas. Es decir, yo creo que a esta altura le es lo mismo tener o no la emergencia. Por eso también se suma a el pedido de la oposición. Situaciones que tienen que ver con esto de la política y que, bueno, son cuestiones que, yo no sé si decir, bueno, los pedidos tenían que ser ahora, podrían haber sido antes. Bueno, esas son cosas del Consejo Deliberante y cómo se van tratando, ¿no? Lo cierto es que, como vos decís, el destrabe está y, digamos, esta bomba que puede haber sido lo que va a suceder en el Consejo Deliberante después del receso, ya ha sido desactivada. Bien, Prácticamente ya no tiene... no tiene sentido. No tiene Va a sentido. tener sentido el debate. Sí, el debate sí, pero... Va a tener sentido el debate porque hemos hablado con algunos concejales de la oposición, van a argumentar que esto se tendrá que haber hecho antes, pero bueno, el pedido formal por parte de la oposición se hace ahora y justo, Porque bueno, no estaban en emergencia. claro, bueno, y justo se entra en el receso, así que va a tener ahí una situación de análisis y de decisión y de argumentación en este sentido, en el ámbito que corresponde, que es el Consejo Deliberante, pero es una cuestión netamente de debate y discusión política la que se va a dar, porque ya la decisión está tomada y condice también con lo que está planteando la oposición. Pero en el marco de lo que ha pasado con el tema de la emergencia o el pedido de emergencia de la Municipalidad de 25 de Mayo, vos recién dijiste algo muy importante que es la baja del convenio con la ayudantía fiscal, que generó mucho lío, mucho revuelo, ¿no? Y frente a esa situación, lo que ha adoptado el Departamento Ejecutivo es de estar en condiciones de acondicionar un inmueble para dárselo a la ayudantía fiscal. ¿Por qué decimos esto y por qué hablamos de esto? Bueno, porque en el transcurso de estos días, y esta es otra de las informaciones de la semana, tiene que ver con una visita que ha hecho gente de Procuración para inspeccionar ese inmueble, ¿no? Y dar de ahí un veredicto de si ese lugar es apto o no para que se pueda hacer, quizá más adelante, cuando las condiciones estén dadas, el traslado de la ayudantía fiscal. Bueno, esto se verá. No sé, todo tiende a que podría llegar a seguir ejerciendo aquí su trabajo la ayudantía. Vamos a ver, digamos, porque el veredicto final tiene que dar procuración para decir, bueno, como vos dijiste recién, si el lugar sirve o no sirve, si es necesario a lo mejor que esté junto a la DDI. Eso también es una cuestión que van a tener en cuenta y que seguramente va a estar dentro de la discusión, ¿no? A la hora de tomar la decisión de si se va o no la ayudantía fiscal a esta casa que se está remodelando en la calle 32 y 103. Y si también el tema de la accesibilidad es un impedimento o no para la procuración. Es algo que todavía no está definido. Bien, importante decir de lo que fue la visita de gente idónea en el tema, plantearon cuestiones que tienen o están vinculadas básicamente con algunas otras divisiones internas del inmueble, y esto que está diciendo vos, Manuel, ¿no? Que garantice el Departamento Ejecutivo la accesibilidad a ese inmueble, ¿no? Esto tiene que ver, y lo han remarcado y en el informe que le van a hacer a la Procuración, quienes visitaron el inmueble, es esta situación, ¿no? De poder que sea un lugar accesible para todo el mundo y que puedan llegar a poder plantear sus inquietudes o sus denuncias o sus declaraciones testimoniales que también se toman en la ayudantía fiscal. Es un tema que todavía tiene que resolver el Departamento Ejecutivo, el tema de la accesibilidad, y una vez que esto esté cumplido, los requerimientos estén cumplidos, el paso siguiente será el que está pidiendo, lo pidió el oficialismo y lo pidió la oposición, que es ahora sí la firma de un nuevo convenio con Procuración para que continúe la ayudantía fiscal en 25 de mayo. Es una cuestión hoy la que se está definiendo de que ese inmueble cumpla con las normas de estándares, digamos, de lo que pide Procuración para que tenga una funcionalidad como lo necesita o como lo requiere una ayudantía fiscal. Bueno, una de las cuestiones que ha sucedido en la semana, entonces, bueno, tiene que ver con estas situaciones. Vos fíjate que una cosa va un poco encadenada a la otra, ¿no?
Bueno, y también esto que ha sucedido con el tema de la vandalización del estadio municipal, del edificio del estadio municipal donde funciona el CEF número 7, edificio que ha sido puesto en valor, bueno, que ha sido pintado, señalizado y demás, y que apareció con unas pintadas, bueno, esto en la madrugada del día viernes, Ujú. y a las 2 de la mañana más o menos fue esto, y que bueno, ha merecido toda una serie de cuestiones, de acusaciones, de denuncias y demás. Uno piensa, ¿es el anticipo de la campaña que se viene? Es un gran interrogante. Es un gran interrogante, ¿no? Sí. Frente a una situación determinada, ¿no? Hay una reacción a esa acción y, bueno, uno se pregunta si esta reacción se puede llegar también a trasladar a otras situaciones. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Si es así, bueno, nos vamos a encontrar con una campaña muy cargada, digamos, de acusaciones, de idas y de vueltas, y bueno, una comunidad que tendrá que prestar atención, ¿no?, entre lo que dice uno y lo que dice otro para poder también discernir y tomar decisiones. Se viene, me parece, hacia adelante, si todo esto continúa así, eh, digamos, algo bastante álgido, ¿no?, en lo que respecta a declaraciones, en lo que respecta a publicaciones también en redes sociales, Ujú. donde las redes, bueno, van a tomar su preponderancia. Pero bueno, opinión personal, acá un paréntesis, si se quiere. Cuidado con las redes también, porque hay que ver quién está detrás de cada Sí. usuario que escribe, ¿no? O de tal y cual información. O de tal y cual información. La gente tiene que tener mucho cuidado de esas cosas, las alertamos desde aquí. No es que alguien sea dueño de la verdad, pero lo cierto es que muchas veces bajo el escondite de un teclado y de una pantalla o de un teléfono se escribe y se dice cualquier cosa, ¿no? No, y además, Y Manuel, que después está la esto, confusión. claro, eso, ahí voy. Además, esto genera confusión de algunas informaciones que uno lee en las redes sociales. Y la verdad es que como se escriben en una forma desde el anonimato, ¿no? Porque algunas redes sociales o algunos portales de información, lo vamos a decir entre comillas, escriben desde el anonimato, quizás hasta nosotros somos en algún momento órgano de consulta. ¿Es cierto esa información que se publica, que se dice? La verdad que nosotros acá somos Manuel y Gastón, y damos la cara, sabemos lo que decimos, chequeamos la información, decimos lo que tenemos que decir, nos conocen, y frente a una situación de a veces de no tratar alguno u otro tema, quiere decir que no es que no se trata porque se esconde, sino porque la información no es correcta, y acá uno chequea la información y la maneja con la verdad. Pero volviendo a lo que planteas vos, del tema del inicio de la campaña y el interrogante que dejás, lo que me parece muy valorable es que frente al hecho consumado, las dos posturas, tanto de lo que es el oficialismo como la oposición, se responsabilizan al otro. Entonces, bajo esa circunstancia, lo que hay que ver acá, realmente quién fue, quién hizo esto, por qué hizo esto, y las responsabilidades del tinte político vendrán para un segundo lugar, para una segunda expresión de endilgarse las responsabilidades políticas de lo que ha ocurrido. Acá hay un daño contra un edificio público como es el estadio, y de ahí en adelante tratar que la policía y quienes tengan la capacidad de poder hacerlo, la justicia, lleguen y puedan definir quién ha sido el responsable de esta actuación. Después vendrá el análisis político de la responsabilidad de quién fue, de quién no fue. Creo que es una cuestión secundaria, porque acá lo que estamos viendo es que hay un daño ocasionado a un patrimonio público, ¿no?, que es el estadio municipal. Muy bien, ¿te parece, Gastón? Hacemos la primera pausa. Dale. Después de la pausa ya venimos con los invitados. Muy bien, seguimos aquí en Punto de Encuentro, bueno, recibiendo algunos de los candidatos que hay para estas próximas elecciones. Recuerden, las elecciones en septiembre y en octubre. En septiembre, bueno, todo lo que tiene que ver con los candidatos provinciales. Aquí en 25 de mayo, o lo que es la séptima sección, vamos a elegir concejales, consejeros escolares y senadores. Después la parte nacional pasará para octubre. Y en este caso, bueno, vamos a recibir a Marcelo Landaburu de Somos Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. Bueno, muchas gracias por esta invitación y nuevamente en estos estudios. Bueno, Marcelo,
En principio, bueno, que nos cuentes cómo fue esta propuesta por parte del grupo que te acompaña para poder liderar esta elección de septiembre. Elección importante porque, bueno, digamos que de alguna manera se van refrendando los gobiernos, pero también hay, o se puede ocasionar un reajuste en lo que son tanto las cámaras como aquí en 25 de mayo en el distrito del Consejo Deliberante, ¿no? Bueno, siempre es importante en las elecciones legislativas estos equilibrios que se buscan, ¿no? En todas las cámaras electorales, porque es la representación cabal de los vecinos y bueno, de los distritos. Y en primer lugar, contarte un poco. Primero, soy un agradecido a la Unión Cívica Radical que confíen nuevamente en mi persona de que puedo encabezar en la lista, como lo hice en el 2017. También de haber presidido el comité. La verdad que para un militante, para alguien que milita en un partido político o aquel que representa una institución, dirigir la institución, ser elegido para encabezar una lista, eso es muy gratificante y me parece que es un honor y agradezco a la dirigencia, agradezco a la conformación actual del comité. Primero por el trabajo que ha venido realizando desde que asumió durante este año, para el armado de una lista, para la confluencia de todas las líneas internas del radicalismo y para lograr la unidad del partido en pos de estas elecciones, ¿no? En la mirada de hacia dónde debería ir el radicalismo, reuniones que sé que ha tenido con muchos dirigentes también de la sesión electoral, de la séptima sesión, y también con todos los distritos de la provincia de Buenos Aires que han manifestado su posicionamiento, su postura. Muchas hemos debatido y trabajado desde el comité, así que me parece en primer lugar es el importante trabajo que realizó la conducción actual del comité en el armado de esta lista. Bien, dijiste que sí enseguida, digo, ¿no lo pensaste? No, la verdad que yo era una persona que venía diciendo que no, pero bueno, en la última semana surgió mi nombre, varios dirigentes me llamaron por teléfono, uno por la actividad, a veces algunas reuniones no podía estar o llegaba tarde, que yo la actividad en el campo, y bueno, terminé, si era la unidad y era el trabajo en conjunto y cómo se podía armar, le dije que bueno, nuevamente podíamos estar al frente, pero bueno, trabajando en un equipo. Marcelo, uno repasa la lista y ve, digamos, una raigambre radical muy acentuada, ¿no? Al punto que uno podría decir, bueno, parece la lista 3, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo la han interpretado, ¿no? A la hora de la conformación, ¿no? Bueno, un poco se fue armando una lista, primero que es federal del partido 25 de mayo, porque tenemos a Olga Tevez, que es representante del sur del distrito, de Valdés, a Fabio Marra, que es un gran dirigente, un gran militante del radicalismo, que va en tercer lugar, y tenemos a Florencia Frano, alguien que viene trabajando desde hace mucho tiempo, viene militando, una persona que fue presidente de la Juventud Radical Local, y que hoy está al frente y que le da ese aire joven a la lista. Y la verdad que sí, es una lista, parece la lista 3, hemos trabajado mucho todos los radicales como para estar y la verdad que queríamos una lista en este sentido. Nos hubiera gustado también tener en otro armado, pero bueno, se dio en este armado, se dio la forma se fue trabajando desde el comité, ya te lo digo, la conducción actual trabajó muchísimo, muchas horas de reuniones y de trabajo para lograr esta lista. Bien, digamos, uno pareciera por la conformación que fue algo como natural, pero evidentemente ha tenido, como vos decís, sus cuestiones, sus cosas, seguramente, bueno, tirar nombres, sacar, poner en un lugar, poner en el otro, hasta esto, ¿no? Pero pareciera por lo que se ve como que se hubiera dado en forma natural. No, mirá, siempre se dan, a ver, en todos los lugares, creo que la parte más estresante puede llegar a ser los cierres de lista, ¿o no? De todos los partidos políticos. La presentación, el cierre de la lista y demás, siempre surgen distintas opiniones. Pero no, se fue dando bastante natural, pero bueno, siempre hay algún lugar, uno más, uno menos, o también la persona, porque surgen nombres y a lo mejor esa persona no quiere estar ocupando un lugar en el cual se lo proponía, quiere o menos expectativa, quiere acompañar y no están en lugares tan expectantes. Eso siempre surge en las discusiones. Yo vengo participando desde hace varios años en
En el radicalismo y en todas las reuniones surgen esas cosas. Lo importante es que siempre el radicalismo del 25 de mayo tiene distintos cuadros políticos, militantes que estén para ocupar un cargo. Que eso es lo importante, ¿no? Nos sucedía años atrás que había 3 precandidatos a intendente, teníamos distintos dirigentes que están para ocupar un cargo y podemos conformar una lista. Y eso la verdad que nos llena de orgullo a los radicales y también podemos tener algunas, no sé si discusiones, pero sino de intercambio de, bueno, cuál es mejor o otro o uno, cuál es la propuesta para ocupar un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, hasta el último suplente, pero siempre llegando a un acuerdo y en pos de del futuro en el partido de 25 de mayo. Digamos, en la presentación, ¿no? Valga la redundancia de las listas, se pensaba que a lo mejor se podía llegar a un acuerdo o podría haber conversaciones con el sector del gobierno municipal, bueno, que terminó presentando su lista, ¿no? Acción Ciudadana. Esto pensando también de que, porque hay muchos radicales que forman parte de este gobierno municipal. ¿Qué te parece que ha sucedido que no se pudo lograr esto? Mira, el radicalismo en 25 de mayo viene planteando y trabajándose, y lo que trabajó también a nivel provincial, la postura era alejado de los extremos. Alejado de los extremos, ni kirchnerismo ni libertarios, ¿no? Alejado de la postura de la política que llevó el kirchnerismo adelante, ¿no? Que fue un hecho de corrupción, que fueron hechos de prepotencia y demás, y alejado de la locura de lo que eran los libertarios. El intendente Ewen en su momento se pasó a la Libertad Avanza, entonces esa es la postura del radicalismo, alejado de los extremos, nos manifestaron por amplia mayoría los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, de comité de distrito, que el radicalismo debía ir por una senda del medio, por una senda alejado de los extremos y con una construcción de, si era con partidos afines, con los mismos ideales, ¿no? Con mismos ideales, con mismas posiciones políticas, con similitudes de postura y de trabajo. Entonces, el Comité de la Unión Cívica Radical del 25 de mayo manifestó también por amplia mayoría en ese camino, en ese sentido. Por eso no se da un acuerdo, me parece, con el intendente. Y también tenemos que estar claro que uno estuvo lejos de las especulaciones. Nosotros fuimos claros de un principio cuál era el posicionamiento que va a tomar la UCR. Siempre estuvo parado en el mismo lugar. Creo que en un programa, en este canal, lo manifesté siendo presidente de comité, que la Unión Cívica Radical acompañó al doctor Ewen en su momento para lograr la intendencia, porque estábamos compitiendo en un mismo frente, pero siempre el radicalismo se mantuvo en una misma posición, en un mismo camino y en un mismo lugar. Los resultados están a la vista. Bien, había una situación también que tiene que ver con la candidata, ¿no? de Acción Ciudadana, que también está en el radicalismo, es más, es convencional, ¿no? por el radicalismo. Esta situación, me refiero a Mercedes Esquila, sino que es la candidata a primera concejal y que a su vez también tiene esta otra representación dentro del espacio radical. ¿Esta situación mereció algún tipo así de análisis y tratar de conciliar algunas cuestiones, Marcelo, o siempre se trabajó sobre esta postura que vos mencionás? No, mira, siempre se trabajó en la postura de que viene manifestándose el radicalismo del 25 de mayo. El radicalismo del 25 de mayo siempre ha sido de puertas abiertas, una posición de escuchar a todos los sectores, a todos los militantes, en pos de cuál es el camino a construir y qué es lo que queremos en pos del partido. Nosotros creemos en los partidos políticos, no creemos en los oportunismos, no creemos en que hay que estar a favor de alguien o de algo, sino sí de las ideas y del trabajo. Y en ese sentido es lo que ha venido trabajando el radicalismo del 25 de mayo. Creo que la posición ha sido por mayoría, por amplia mayoría dentro del comité, cuál es el camino a tomar. Creemos que es el correcto y creemos en el trabajo nosotros institucional. Creo que hay que rescatar y volver a poner sobre énfasis y sobre ejes el respeto a las instituciones, el respeto a la disidencia, al que piensa distinto, pero tenemos que trabajar en pos de eso.
Entonces el radicalismo en su momento planteó cuál era el camino a continuar, y que, bueno, no el radicalismo, lo hablo como algo abstracto, sino todos los militantes manifestamos en que en su momento que debíamos tener una idea y nosotros teníamos trabajar en conjunto. No es que uno vaya a ser una oposición acérrima, sino nosotros queremos darle la identidad al Consejo Liberante nuevamente que tiene que tener. El Consejo Liberante tiene que ser un órgano de control, que tiene que ser un órgano que represente a cada vecino. Un Consejo Liberante tiene que ser una institución que es el departamento legislativo que representa a los vecinos, y debemos que darle esa impronta. Tienen que estar alejados de lo que fue en el pasado, de las escribanías, de las mayorías absolutas, del que sale lo que yo propongo y nada más, que no se puede modificar, que no se puede debatir. El Consejo Liberante tiene que ser un lugar de diálogo, de búsqueda de acuerdo, de consenso y de una mirada que sume a 25 de mayo. Porque acá está en juego todos los vecinos del 25 de mayo. Marcelo, más allá de esta postura, ¿no?, que vos decís que ha tomado el radicalismo en general, de alejarse de los extremos, ¿no?, de ir un poco por el medio, ¿crees que ha habido muchas modificaciones desde que este gobierno comunal, con apoyo del radicalismo, llegó digamos, a ejercer el municipio? Y bueno, después de alguna manera ha cambiado y eso también ha modificado la situación de ustedes. Uno no juzga el accionar, sí lo hemos manifestado que en muchas cosas desde el accionar del gobierno municipal no hemos estado de acuerdo, pero de las formas, en algunas cosas hemos estado acompañando, en otras estamos en disidencia, pero yo no haría hincapié y puntualizaría sobre solamente la gestión comunal y demás, plantearía en ese sentido, sino decir, necesito que mirar un proyecto que sea amplio, que sea a largo plazo, que sea una mirada desde la construcción colectiva. A mí no quiero, me parece que nosotros tenemos que trabajar y plantear saneando esa grieta que se quiere generar y profundizar constantemente, ¿no? Nosotros me parece que en lo personal y me parece en mi etapa legislativa siempre hice hincapié en el sentido que tenemos que buscar esos acuerdos. Me parece, se va a acompañar lo que está bien, y el radicalismo se ha manifestado, y en lo que estaba bien sí hemos acompañado, pero hay distintos puntos y distintas cosas que no se pueden acompañar o que se tiene que corregir. Y que me parece que va a ser muy bien que el radicalismo esté representado dentro del Consejo Liberante para corregir, para marcar esos ideales que siempre han sido del partido, la institucionalidad, el respeto, el diálogo, la honestidad, la transparencia, y también buscando esos acuerdos para generar el mejor rumbo a 25 de mayo. Podemos dialogar con todos los sectores, podemos dialogar con el sector del intendente actual. No hemos perdido el diálogo con nadie. A veces quieren instalar que el radicalismo por un lado, el radicalismo por otro. No, el radicalismo ha estado centrado siempre en un mismo camino, en una misma senda. Ese es el camino que vamos construyendo. Sí, bueno, de hecho, o sea, sigue habiendo representantes radicales en el gobierno. Por eso fue una... sí. Fue siempre, por eso lo manifestamos en su momento. Quienes fueron a acompañar al intendente Ehue no fue un cogobierno, fueron palabras textuales mías que generaron ruido. En el noticiero me acuerdo. Sí, sí. ¿Lo recordás, Manuel? Sí, sí. Pero fueron textuales, siendo presidente del comité, que no éramos un cogobierno. Sí que había radicales que acompañaron y trabajaron en la gestión. Bueno, bárbaro, hay radicales que están acompañando y trabajando en la gestión, pero hay radicales que queremos otro camino y otro rumbo, o que queremos acompañar desde otro lugar. Queremos trabajar porque creemos que para 25 de mayo tenemos que corregir, tenemos que poner la voz para corregir y en lo que creemos y lo que vemos que no se hace correctamente. Me parece que no está mal en ese sentido y que hay una amplia mayoría del radicalismo, el comité actual, institucionalmente elegido, conformado, decidió y trabajó en ese sentido. Bien. ¿Cómo ves el Consejo hoy? ¿Qué te parece que te puede llegar a encontrar, ¿no?, en caso de ser elegido con este Consejo Deliberante, ¿no? Bueno, habría que ver cómo va la conformación y demás, quiénes son los que entran, pero bueno, nos adelantamos un poco y
nos imaginamos ya, en tu caso, representantes del radicalismo o de Somos en el Consejo. ¿Cómo lo ves? No, yo veo un Consejo Deliberante que hoy falta mucho debate, falta diálogo. En realidad los últimos, desde que yo me retiré, también la etapa que uno estuvo en el Consejo Deliberante, cuando se generan esas mayorías automáticas, se pierde la esencia del Consejo Deliberante, ¿no? Cuando se generan esas mayorías que no se puede modificar una coma de un texto de una ordenanza, porque lo redactó tal persona y no se puede trabajar, que un proyecto no tiene el camino correspondiente en los tiempos que uno desea o plantea para buscar esos acuerdos, porque si lo manifestó tal bloque político, me parece que tenemos que desterrar ese camino. Es el Consejo Deliberante. También en la última etapa que uno estuvo, y recuerdo el último día de la sección, un proyecto se volvió a comisión cuando tenía el tratamiento de ese día, solamente porque lo había presentado Marcelo Landaburu, ¿no? Fue una orden en su momento del Ejecutivo local. Ahora, no necesitamos ese Consejo Deliberante. Necesitamos generar otra impronta en el Consejo Deliberante, necesitamos que el vecino y la gente siga creyendo en lo político, crea en lo legislativo, crea en que desde la política vamos a resolver realmente los problemas. Porque si solamente quedamos en un microclima nuestro, que si alguien votó a favor, votó en contra, o hizo una posición o argumentó de una forma, las redes sociales terminan destruyéndolo, o terminan saliendo a atacarlo. Los trolls, porque sabemos que acá somos todos vecinos y salimos caminando, andamos de a pie y nos cruzamos con cada uno en la calle. Ese tipo de políticas nos alejan de la gente, nos alejan del vecino, nos alejan del ciudadano. Entonces necesitamos que el Consejo Deliberante vuelva a ser el representante del pueblo, del vecino, de las ideas, de las propuestas, de las problemáticas, y también un órgano de control del Departamento Ejecutivo. La clave Rafán, por ejemplo, es una lucha que hemos iniciado y planteado, yo creo que desde el 2015 se inició y se planteó de cuando se conformó Cambiemos, hemos sumado en el 2017, cuando asumimos nosotros. Es algo que no tenemos que estar discutiéndolo. El acceso a la información pública tiene que estar, la transparencia tiene que estar vigente, que cada ciudadano pueda ver, que pueda analizar los números, el que quiera una información la pueda tener disponible. Necesitamos en pos y ese trabajo. Uno piensa por lo que vos decís, es que a la hora de presentarse un proyecto y demás, digamos, no interese de dónde venga ese proyecto, sino que, bueno, a lo mejor sea bueno o se considere bueno y se pueda acompañar, ¿no? Porque viste que siempre pasa esta cuestión, bueno, que vos lo mencionabas recién, pues sí, bueno, porque un proyecto tenía la firma de Marcelo Landaburu, retrocedió o no se pudo hacer. Digamos, vos vendrías a echar por tierra esta cuestión, no importa quién lo presenta, sino qué es lo que dice. Siempre hemos intentado en ese sentido, me parece, al margen, al quien presente el proyecto, pero siempre que sea dispuesto a la modificación, al análisis, al aportar mejores ideas, o al analizarlo en conjunto. A lo mejor está perfecto, a lo mejor la mejor idea para 25 de mayo. Y no necesita ninguna corrección, ninguna modificación, y lo vamos a acompañar. Pero como también que la otra persona, quien lo presente, o en el mismo que lo presentemos nosotros, va a estar dispuesto al trabajo en conjunto. Me parece que debemos ir en eso, porque acá estamos trabajando y legislando para los 25años. No estamos trabajando y legislando para un partido político por una construcción sola de meramente poder. A lo mejor me salgo de los estándares normales desde la política, pero yo soy un ciudadano. Vengo de una actividad, vengo del campo, vengo de mi lugar de trabajo desde lo privado, me involucro en política porque quiero y creo que desde la política vamos a transformar. Sí, puede ser. Ahora, para transformar tenemos que dejar de lado egos, tenemos que dejar de lado nuestra única mirada, que somos lo único, dejar de lado la soberbia. Eso es el posicionamiento. Me parece que el Consejo Deliberante tiene que ir a ese trabajo. Seguramente muchos salen, como en su momento salían muchos trabajos. Yo recuerdo muchas ordenanzas que logramos por trabajo por unanimidad y consenso, en la etapa que estuve.
y otras que no salieron. Lamento a las que no salieron, pero rescato las que pudimos trabajarlo. Una ordenanza fue la de fitosanitario, la del banco de tierras. Mucho trabajo puso el bloque en su momento de Cambiemos, Junto por el Cambio, en pos de mejorar esa ordenanza. Te recuerdo, doy dos nombres, ¿no? Ese es el trabajo que necesitamos. Tuvimos muchos ida y vuelta, pero sí logrando un consenso entre todos. No como fue la última etapa, que porque teníamos las manos cerrábamos, era libro cerrado. No se modificaba un artículo, no se modificaba una coma de nada. Pasó lo mismo con la ordenanza impositiva y fiscal, debatámosla, construyamos, analicemos la situación, planteemos todas las cartas sobre la mesa a la hora de discutir un proyecto. No nos guardemos nada. No escondamos algo como para salir por atrás. Me parece que ese es el trabajo que tenemos que lograr y que se tiene que lograr desde el 25 de mayo. Por eso estoy convencido de que de la participación activa en la política, que debemos involucrarnos, si no cada vez vamos a terminar alejándonos más y va a ser mucha la gente que se aleja de la política, que descree. Si nosotros no nos acercamos y realmente vamos a representar los intereses de los vecinos, estamos mal. Ese es el camino que uno quiere construir, representar los intereses de los vecinos ante el en el Consejo Deliberante, somos los representantes del pueblo ante el Departamento Ejecutivo. Digo, ese es el camino que debemos tomar. Vos sabés que, bueno, es por ahí medio difícil, ¿no? Porque por un lado vos expresás esta cuestión que a lo mejor que es lo que se debería, ¿no? Pero también está la parte política, digamos, de la chicana, de la rosca, de ir pensando, bueno, pero si yo apruebo esto, viene lo otro, o le modifico esto para poder cambiar alguna otra situación que puede venir más adelante. Es muy difícil, digamos, sacar esa dinámica que hay, que muchas veces no es sana, ¿no? Esa ingeniería que vos marcás, hay algunos que la manejan muy bien. En lo personal, esa rosca, pensando que si aprobás una cosa, aprobás la otra. No, el sentido común. Debemos ir por el sentido común. Esa ingeniería de la rosca me parece que se tiene que desterrar. Tenemos que construir otro camino. Debemos construir otro camino, Manuel. Me parece que la sociedad demanda otra cosa. El vecino te lo demanda. Yo he recibido muchos mensajes desde que salió la lista de que iba a encabezar y demás. De felicitaciones, de que nuevamente ponía el cuerpo adelante, de apoyo y de por dónde deberíamos, o cuál es la opinión. Y muchos, digo, el 100% coincido el camino que debemos tomar. Y es lo que vengo manifestando. Pero no soy yo solo, es la lista, es lo que hemos conformado, es la visión que queremos ir construyendo desde el radicalismo. ¿Se entiende? Me parece que la ingeniería que se genera la política, que genera esa rosca, debemos apartarla. Hay veces que es difícil, vos lo manifestás y uno lo ve. Porque es lo que se ve continuamente, ¿no? Yo lo viví también. Lo viví en los 4 años de concejal, ¿no? Pero me parece que ese trabajo tenemos que ir buscándolo cuando son diálogos verdaderos, concretos, de consenso, de acuerdos en serio, pensando en los 25 años. Y creo que todos pensamos en los 25 años. En particular, nosotros queremos trabajar para acompañar lo que está bien, lo que está mal y que hay que corregir, vamos a marcar y vamos a decir por dónde hay que ir. O cuál es. Vamos a ir con propuestas, no somos tiradores de bomba o poner palos en la rueda por poner palos en la rueda. Marcelo, ¿cómo van a afrontar este desafío de que la gente vaya a votar, ¿no? Porque hemos estado viendo en las últimas elecciones que se han dado durante este año, que hay, digamos, una cantidad muy grande de gente que no va, ni siquiera de votos en blanco, ¿no? Que los hay, sino directamente que la gente no asiste a las urnas. Bueno, es una de las formas, me parece, acercándonos al vecino, acercándonos a que la política se acerque
es para que el vecino vuelva a creer nuevamente. Yo creo que no debemos perder la elección, no debemos perder, perdón, el derecho a elegir a nuestros representantes. Debemos ir camino a profundizar cada vez más esta democracia, ¿no? Que tenemos el derecho a elegir a los representantes, que tanto se trabajó, la historia que lleva el país, que se construyó para poder, que desde emitir el voto, ¿no? Hasta que todos los ciudadanos puedan emitir su voto, elegir a su representante, hasta, bueno, desde el 83 para acá, ¿no? De la corta vida de años de democracia que llevamos, me parece que debemos profundizar eso, no alejarnos cada vez más. Vemos y hemos visto en las elecciones que han surgido en las otras provincias y demás, que la participación ha sido muy baja en lo que era la media que venía sucediendo en los últimos años. Yo creo que hay que trabajar mucho en ese sentido. Marcelo, acercándonos, por eso un poco del mensaje nuestro es estar cerca del vecino, estar representando los intereses del común, de la diaria. Nosotros tenemos que pensar en la diaria. Si hay un reclamo que se han hecho y no se resolvió porque tienen una lamparita que no funciona y hace 3 meses que no tienen luz en la cuadra, debemos resolver esos problemas al vecino. Debemos resolverle el problema de la calle, debemos resolver el problema de la basura, debemos resolver esas cosas, trabajar en ese sentido. Si no resolvemos lo cotidiano, no vamos a resolver lo que viene. Lo cotidiano es lo que lo vamos a resolver y que el vecino crea en la política. Yo no creo en que todos son malos, o todos, me incluyo, todos somos malos. Yo creo que debemos hacer las cosas bien acercándonos a las problemáticas. Y acercándonos al vecino, el vecino va a creer nuevamente y va a elegir esa participación. Yo creo que es un trabajo de todos. No perder la participación y que el voto sea realmente el que represente a todos los 25eños y que el vecino tiene hoy el derecho de elegir a quién quiere que lo represente. Bien, Marcelo, hay algunas cuestiones que se van a estar dando, bueno, y que tiene que ver con esto que vos mencionás de ir acompañando algunas cuestiones o algunas preocupaciones. Una de ellas tiene que ver con el incremento de tasas y que, bueno, ha merecido, ¿no? Que mucha gente se haya hablado al respecto, el mismo sector del campo, que vos lo conoces bien, aunque tuvo algunas modificaciones, todo lo que es la parte urbana. Es una discusión que se viene, un replanteo de todo eso, pensando, ¿no?, que ustedes ya van a asumir, bueno, el que le toque asumir, ¿no? Y ya se va a venir, digamos, esa primera discusión. Mirá, creo que primero, bueno, la nueva conformación tendrá que discutirlo o hay que ver los plazos que manifiesta. Siempre en estos casos está la picardía de que la impositiva fiscal y el presupuesto ingrese antes del 10 de diciembre de acuerdo a cómo queda conformado el cuerpo, ¿no? Esto lo hemos vivido y lo hemos visto. Sí, sí. Yo creo que la nueva conformación debería rediscutir la ordenanza impositiva fiscal o trabajarla o verlo. Me parece que estamos apresurando mucho tiempo. Sí considero que se tiene que dar un debate. Que se tiene un debate, pero con todas las cartas, como marcaba hoy, con todas las cartas sobre la mesa. No debe suceder lo que sucedió este año. Que yo hablé con varios que estuvieron en la ordenanza impositiva fiscal, sobre todo la de mayores contribuyentes, y muchas veces algunos no sabían realmente cuál era el alcance del aumento. Eso no puede suceder. Por eso digo las cartas sobre la mesa, todas. Y me parece que la ordenanza impositiva y fiscal se debe trabajar en conjunto y debe ser algo discutido. Y me parece que el cuerpo debe ponerse de manifiesto y decir, bueno, del lado del vecino, estamos viviendo una situación económica y social compleja. Si te alejas de eso, no estás reconociendo estás alejándote del vecino, ¿no? También entendemos que los recursos son escasos, que hay muchas cosas. Entonces, cuando son los recursos escasos, hay que fijar las prioridades. Cuando uno fija prioridades, va a administrar y
manejar mejor los recursos. Pero yo creo que siempre hay que entender que estamos en un contexto nacional de una economía muy compleja, muy complicada, que a mucha gente no llega a fin de mes, que el sueldo no alcanza, a muchos, y que estamos viendo cómo se llega, cómo cubrir todas las cuentas, cómo cubrir la cuota del colegio, cómo pagar la luz, el gas. Entonces, en ese sentido, hay que entender todo. Y lo último que se deja de pagar lo último que se pagan son los impuestos. ¿De qué sirve recargar sobre los mismos siempre? Pero por eso digo, el análisis tenemos que hacerlo entre todos y debatirlo. Yo creo, no me quiero ni adelantar de que uno va a estar, pero sí planteo que un Consejo Deliberante que realmente escuche y debata. Hay instituciones que son representativas de los distintos sectores que son dinámicos del partido 25 de mayo. Hay que escucharlos a todos. El intercambio mano a mano. El Consejo Deliberante debe convocar como se convocaba históricamente a todos los sectores ante un aumento o una ordenanza impositiva y fiscal. Lo recuerdo como dirigente de la Federación Agraria Filial Local, he participado en muchas de esas reuniones. ¿Vos sí que faltó eso ahora? En alguna medida sí faltó, pero por eso falta en claro y poner todas las cosas sobre la mesa como son. Yo creo que, y digo, ¿qué es lo que debemos hacer? No esperar que una institución te llame, sino el Consejo Deliberante ante un tratamiento de una ordenanza en esa envergadura que representa a todos, me parece que debemos discutirlo. No lo hablo de tasa vial solamente, lo hablo de todas las tasas, de todos los tributos que tienen los contribuyentes 25eños. Debemos escuchar a todos los sectores. Me parece que eso es la construcción del diálogo, la construcción de los consensos. Debería el Departamento Ejecutivo también realizar esas consultas. ¿Cómo viste el tema de la ayudantía fiscal? Todo lo que sucedió seguramente lo has seguido, ¿no? Porque bueno, ha sido de público conocimiento. Sí, lo he seguido, he estado conversando. Lo que nosotros no podemos permitirnos es que una ayudantía fiscal que se logró trabajo para que se acercara, estuviera y se instalara en 25 de mayo, se fuera. ¿No? Entonces me parece que todos los mecanismos y todos los esfuerzos tienen que garantizarse desde el Departamento Ejecutivo. Hay decretos publicados del año pasado, hay mucha información que está tergiversada y que uno no la que confunden al común, ¿no? Me parece, pero el mayor esfuerzo lo tiene que hacer el Departamento Ejecutivo. Acá hay que dejar de lado problemas, si hay problemas personales y de ego, sino decir, la ayudantía fiscal el 25 de mayo, a mi entender, ha trabajado muy bien, viene trabajando muy bien, es una cercanía del ciudadano de a pie a la justicia. ¿A quién que quiere ir a reclamar o plantear una situación? Da la ayudantía fiscal. Me parece que nosotros no podemos permitir que una ayudantía fiscal que se logró con mucho trabajo, que se instale en 25 de mayo, permitir que se traslade el lugar, digo, porque tenía entendido que hubo varios pedidos de otros municipios vecinos para llevar la ayudantía fiscal ante el conocimiento público de lo que sucedió en 25 de mayo. Me parece que para el Ejecutivo es algo ínfimo lo que significaba poder garantizarle un local, un lugar, Bien. a un presupuesto municipal. Bueno, ahora hay un lugar para... Ahora hay un lugar, pero bueno, me parece que, y después tiene que estar en la cercanía, hay que generar esa cercanía. Me parece que es lo que hablabas anteriormente. Si nos alejamos, la gente va a descreer cada vez más. Ahora, si generamos obstáculos, tenemos lugares que generan cercanía, y estar cerca, que la justicia esté cerca del vecino, es algo muy importante. No podemos perderlo en 25 de mayo. Me parece que ese es el camino. Yo no voy a polemizar, no voy a entrar en chicanas, no voy a entrar en que hizo uno, quién fue el que publicó una nota en algún medio.
qué declaraciones hizo fulano o mengano en alguna radio. Lo que digo es el sentido común. Pensemos en el sentido común, qué es lo que necesitamos para el 25 de mayo. Que las instituciones sean representativas, que las instituciones sean respetadas, que las debemos respetar entre todos. Y lo primero que tenemos que dar es el ejemplo. Entonces ahí vamos a seguir construyendo para un 25 de mayo que sea cada vez más grande, porque tenemos potencial. 25 de mayo tiene potencial. Debemos construirlo entre todos. Marcelo, el 8 de agosto comienza la campaña. ¿Cómo la van a encarar ustedes? Nosotros estamos trabajando en ese sentido, a ver cuál es el camino. Nosotros vamos a estar alejados de la grieta, alejados de las confrontaciones. Yo creo que me parece que esperamos y creemos que tiene que ser una campaña limpia. Basta de las campañas que le tiramos con todo al otro, al adversario, hay que matarlo. Me parece que no. Tiene que ser una campaña con propuesta y tiene que ser una campaña clara. Y nosotros vamos a encarar una campaña pensando en diciendo que el Consejo Deliberante tiene que ser un Consejo Deliberante equilibrado. Tenemos que buscar esos equilibrios, ese trabajo en conjunto, con todos, entre todos, para los 25eños, para los vecinos. Porque cada uno que eligió, digo, de mi generación, de nuestros viejos, que eligieron la tierra esta para quedarse, cada día queremos apostar un poquito mejor. Y uno que tuvo la oportunidad de estar en otra ciudad y volver y de decir, vuelvo y mi posicionamiento y mi desarrollo y el crecimiento de mi familia es acá. Yo quiero que muchos de mi generación que se fue a estudiar y pueda volver a 25 de mayo, a desarrollarse. Que vea y que crea que 25 de mayo es potencia y puede potenciarse en muchas actividades. Que aquel que se va a estudiar hoy, se va a formar, pueda venir y volcar acá su formación en 25 de mayo. De desarrollar su familia, desarrollar su vida, porque eso son raíces. Son las raíces de uno, entonces uno siempre el pago tira y vuelve. Tenemos que generar las condiciones. La política debe generar las condiciones para que los pueblos del interior generen mucho más dinamismo. La pandemia lo mostró lo que fue el interior, ¿no? Eso lo vivimos. Cuando se vivió la pandemia en el 2020, ¿cuánta gente eligió volverse el pago chico? ¿No? De estar en una gran ciudad, de estar en una gran empresa. Digo, muchos dejaron su comodidad para volver y venir y arraigarse e instalarse en el pago chico. Yo creo que el interior tiene muchas oportunidades. Debemos aprovecharla, generar innovación, generar desarrollo, generar trabajo, generar propuestas. Esas son las premisas y los ejes que vamos a trabajar. Muy bien. Bueno, Marcelo, te agradezco la visita. Bueno, seguramente nos vamos a seguir viendo ya adentrada la campaña, pero bueno, queríamos hablar con vos también porque sos el candidato de Somos y bueno, a partir de ahora, digamos, vas a ser uno de los protagonistas, ¿no? En cuanto a la oferta electoral que tiene la gente. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. Gracias por la invitación nuevamente estar acá en el estudio con usted en un programa tan importante que desarrolla y lleva adelante la mirada desde la política y desde la actividad en 25 de mayo. El protagonista que va a encabezar la lista, bueno, soy yo, pero el protagonista somos todos los integrantes de la lista. Y déjame felicitar a cada uno que conformó o que está encabezando una lista. El apostar y el decir me comprometo, eso hay que felicitarlo. La verdad que yo felicito a cada uno y pido el trabajo en conjunto, el trabajo de que debemos hacer una campaña limpia. Hemos visto estos días atrás distintos cruces. No nos vamos a sumar a los cruces que nosotros lo que queremos es que las cosas sean claras, se aclarezcan, ¿no? Si hay hechos, que se aclarezcan, si hay justicia, hay cámaras, hay cosas que se visualicen, pero me parece que la acusación por acusación no sirve. Y creo que nosotros debemos, el posicionamiento nuestro es claro, alejado de los extremos, y queremos ir a una mirada que tenemos que empezar a sanar esa grieta. Es con todos. Gracias de nuevo. Muchas gracias.
Bueno, nosotros vamos a una pausa y venimos enseguida. Continuamos en Punto de Encuentro. Vamos a recibir ahora la visita de Emiliano Marín. Emiliano, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches para vos y para todos los que nos están viendo. Bueno, Emiliano, contanos cómo se resolvió el tema de una candidatura seccional. En este caso, Emiliano va como candidato a senador por la 7ª sesión electoral. Contame cómo se resuelve esa situación, más allá que todos conocemos, ¿no? La cantidad de años que venís militando. Quizás es un reconocimiento, un premio, a que 25 de mayo también encabece, eso también es importante. Pero bueno, contame cómo vienen un poco las negociaciones. Sí, bueno, el Frente Izquierda está compuesto por 4 partidos, el Partido Obrero, el PTS, el MST, Izquierda Socialista, yo pertenezco al MST. Bueno, en este caso nos repartimos por ahí las secciones electorales y justamente al MST le correspondió a algunas, entre ellas la 7ª. Y en ese contexto es que me piden a mí encabezar la lista de la 7ª. También nosotros estamos analizando un problema desde el Frente Izquierda, es que a nivel conurbano estamos sacando un porcentaje de votos más elevado que lo que es en el interior de la provincia. Tenemos elecciones muy buenas, como en La Matanza, por ejemplo, con un 6, un 7%. Y después cuando vas a la provincia de Buenos Aires, al interior de la provincia, tenés un 3, un 2. Y bueno, hay que reforzar un poquito lo que es la campaña a nivel provincial y a nivel interior de provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, es ahí donde nosotros decidimos participar y fortalecer también lo que es la lista seccional, Sí. más que la lista local o las listas locales, ¿no? Logramos en la 7ª tener lista en los distritos más grandes, como son Azul, Olavarría, ¿no? Bolívar, y bueno, y justamente ahí es donde encabezan algunos compañeros también del MST, así que nosotros, o en mi caso, voy a la lista seccional, y bueno, también Juan Manuel González Rodríguez, del Partido Obrero, de 25 de mayo, también integrando esa lista seccional, justamente para reforzar esto, ¿no? Esto del interior de la provincia de Buenos Aires. Es difícil, ¿no? Es difícil llegar a veces. Sí, nosotros en la provincia, sobre todo en la 7ª, tenemos muy baja representación. Sí. También tiene que ver con, bueno, lo hablábamos un poquito hace un rato, el tema de los recursos, ¿no? La izquierda tiene muy pocos recursos, los recursos salen de los militantes, o sea, de nosotros, Exacto. que ponemos lo que tenemos para llevar adelante una campaña. Pero bueno, entendemos que también ese esfuerzo lo tenemos que hacer porque estábamos errándole en eso quizá, ¿no? En no tener representación en el interior de la provincia y bueno, y después nos baja mucho el porcentaje de votos a nivel provincia de Buenos Aires, Claro. que es el distrito más grande en cuanto a lo electoral, bueno, también a nivel país de lo que es la elección. Entonces, bueno, es un distrito importantísimo y tenemos que reforzar ahí. ¿Qué pasó con la lista local? La lista local, bueno, decidimos justamente eso, enfocarnos más en la seccional. Bien. Quizás por esto de los recursos, también tiene que ver con un poco con que nosotros queremos abrir el juego a nivel local. Por ahí no lo pudimos hacer en esta oportunidad, renovar un poquito, cambiar un poquito las caras. Vos dijiste recién, Emiliano, hace mucho tiempo que está militando. Sí, o sea, si bien no soy muy grande, pero tengo muchas campañas encima. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso también hace que haya un desgaste, ¿no? En cuanto al nivel local, que la gente diga, bueno, siempre las mismas caras, siempre los mismos, ¿cuándo se van a renovar? Bueno, intentamos ir en esa renovación, por eso nos abrimos a la 7ª y empezamos a generar un espacio a nivel local para otras figuras. Pero también, Emiliano, uno entiende que si no le ponen el cuerpo a ustedes, hay poco que le pongan el cuerpo. ¿Qué pasa con estos partidos de izquierda que cuando llegan estos momentos de tomar decisiones, de querer afrontar compromisos? A ver, esto también lo digo hablando de ustedes, ¿no? Siempre somos los mismos, siempre ponen la cara los mismos, pero yo veo que en las listas siempre se completan las listas. Ahora, interpreto que ninguno todavía quiere asumir ese compromiso de liderar. Eso es... ¿Por qué se debe eso? Que siempre digo, bueno, no va nadie, vamos nosotros, presentamos lista. En esa oportunidad, en 25 de mayo, no presentan lista. ¿Por qué? Porque los mismos que generalmente fueron siempre decidieron dar un paso hacia adelante, es decir, representar al espacio en la 7ª sesión electoral. Y vos fíjate lo que pasó, no hay lista local. Sí, bueno, quizás no es fácil encarar una campaña, ¿no? Quedar expuesto, estar tan expuesto. ¿Pasa por ese lado, decís vos? Sí, sobre todo No desde por la el izquierda. ideal, no por las convicciones, pasa por ahí, decís vos. No, pasa por eso, por no tener por ahí
quizá querer la responsabilidad de encarar una campaña, ¿no? No es fácil, estamos en un tiempo electoral donde, bueno, fíjate en estos días, 25 de mayo, las chicanas, los ataques personales, ¿no? Entonces, bueno, quizás no es fácil estar poner la cara, la exposición, poner el cuerpo, totalmente. Entonces, no hay muchos que se animen por ahí a hacer eso. No tiene que ver con las convicciones. De hecho, creo que en esta elección nosotros hablábamos eso, que justamente en la elección teníamos la lista casi completa, digamos, no nos costó tanto armar una lista local, ¿no? Pero bueno, se decidió esto, de reforzar la séptima. Pero tiene que ver también con esto, con que la gente por ahí le cuesta asumir un liderazgo dentro de lo que es también la izquierda, ¿no? Que está siendo muy atacada. Incluso el presidente Milei ataca a la izquierda, ¿no? Dice, bueno, los enemigos del pueblo, de la Argentina, incluso del mundo, porque fue a un congreso ahí a nivel internacional para atacar a la izquierda. Entonces no es fácil tampoco ponerse en los zapatos de ser un militante de izquierda y representar una lista con lo que eso conlleva, ¿no? Bien. ¿Es difícil también no tener una estructura montada a nivel local? Digo, no tener un local partidario donde ustedes se puedan reunir, juntar, porque eso también convoca en algún sentido. No solamente en las épocas de las elecciones, sino en lo cotidiano, en el devenir del día a día. Quizá tener una estructura formalizada, por ahí les da otro tipo de participación, ¿o no? Sí, pero en realidad nosotros creemos desde la izquierda que vos la construcción política la hacés en la calle. O sea, en los espacios físicos, digamos, sería hermoso tener un centro cultural, quizá de izquierda, tener una casa partidaria para poder hacer diferentes actividades, pero nosotros estamos convencidos de que la participación y la militancia política es en la calle, es con las luchas. 25 también está un poco ajeno a eso, no hay tantas luchas, ¿no? Se dieron quizá hace un par de años algunas que otras, pero no hay muchas luchas en donde uno se pueda sumar. Entonces eso hace que quizá nuestra actividad política esté un poco disminuida comparada con lo que pasa en el conurbano o en Capital. Pero bueno, yo creo que nosotros construimos en la calle, ¿no? Lo que hemos hecho con Santiago Maldonado, haciendo distintas actividades, lo que hemos hecho por ahí movilizándonos cuando hubo despidos, en principio de la gestión de Ewen, de un montón de despidos municipales, estando en la calle. Creo que eso es nuestra actividad y nosotros lo venimos manejando así hace mucho tiempo, digamos. ¿Tuvimos posibilidad de abrir local? Sí, tuvimos, pero nosotros preferimos estar en la calle y en contacto con las distintas problemáticas que hay en 25 de mayo o ahora en mi caso en la séptima. Emiliano, ¿cómo van a afrontar la campaña en la séptima? Digo, hablando un poco de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Por ahí, con poca escasez de recursos, un distrito que tiene muchas localidades, muchos municipios para una región, digo, una séptima sección electoral que tiene muchos municipios, te tenés que hacer conocido, tenés que participar en cuanto quizá a actos que haya y en esa situación. ¿Cómo van a hacer un poco, o cómo vas a hacer vos para poder, al menos en esta campaña, que te vean, que te conozcan, que sepan cuáles son un poco las ideas de ustedes? Bueno, nosotros ponemos el esfuerzo personal, ¿no? Nosotros ponemos nuestros vehículos, nuestra nafta, digamos. Lo vamos a hacer como venimos haciéndolo siempre, a pulmón, dedicándole la mayor cantidad de tiempo posible. Obvio que nosotros somos todos trabajadores y tenemos que seguir trabajando. Pero bueno, nos gusta la militancia, estamos convencidos de lo que es el Frente Izquierda, de esta construcción política, y por eso hacemos el esfuerzo para llevar a la mayor cantidad de trabajadores posible nuestro discurso. Es una campaña difícil, si bien es una campaña corta, distinta con las que se vienen haciendo, ¿no? Porque es a nivel provincial y es muy cortita, pero bueno, vamos a tratar de estar en todos los distritos, ¿no? Ya te digo, por ahí en Olavarría Azul tenemos presencia de compañeros, igual vamos a tratar de llegar y hacer o de estar en alguno que otro acto que ellos puedan organizar, pero bueno, va a salir desde el esfuerzo que nosotros le pongamos, ¿no? Bien. ¿Cuál es el mensaje hoy que tiene que dar la izquierda para que la gente confíe, los vuelva a interpretar como una alternativa? Te lo pregunto básicamente, Emiliano, porque, a ver, el discurso de estar en contra del gobierno nacional también lo tiene el justicialismo, digo, están en contra, digo. ¿Cuál es lo que los diferencia a ustedes y que los pone en una posición diferente a los otros partidos que son oposición al gobierno nacional? Bueno, nosotros obviamente hacemos hincapié en el gobierno nacional porque entendemos que ahí hay un ataque contra los trabajadores y el pueblo, ¿no? Ahora, después decimos, ¿por qué somos alternativos? ¿Por qué votarnos a nosotros y no al PJ o al armado del PJ, ¿no? Que hoy ya no sé ni cómo se llama. Digamos, justamente por eso, porque no son alternativas. El PJ no demostró ser alternativa. El PJ, primero arrancamos haciendo un poco de historia, ¿no? Sí. Allá Bernie dijo, nosotros le armamos la lista a Milei en el conurbano, ¿sí?
llevando candidatos. Hoy, si uno analiza las listas por ahí de los espacios de La Libertad Avanza, están compuestas por gente que militó incluso en el Partido Justicialista. No va a encontrar a nadie del Frente Izquierda militando en La Libertad Avanza. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es el Frente Izquierda y lo que es el PJ como, o el kirchnerismo como opositores. Nosotros ponemos el cuerpo, ponemos la cara y mantenemos esa constancia de lucha contra lo que nosotros creemos que están en contra del pueblo y de los trabajadores. El peronismo tranza. El peronismo tranza. Entonces nosotros no. Y ahí es donde le pedimos a la gente, digamos, a los trabajadores, a las trabajadoras, al pueblo en general, que se dé cuenta de que siempre el peronismo va a terminar, de una u otra manera, haciendo algún tipo de acuerdo con La Libertad Avanza, mientras que el Frente Izquierda no. Entonces ahí uno donde tiene la gran diferencia. Nosotros tenemos la convicción y el compromiso. El resto es solo un discurso, es un relato. Cuando estaba Cristina en el poder, nosotros hablábamos del relato de los derechos humanos, hablábamos del relato de la lucha contra el Fondo Monetario, y se confirmó. Fueron después del Fondo Monetario, en derechos humanos no se avanzó. Entonces nosotros no, nosotros le ponemos el cuerpo, el compromiso, la convicción, y mantenemos el discurso. Vos me has escuchado, por ahí muchos dicen, bueno, siempre dicen lo mismo estos chicos, ¿no? O esta gente siempre dice lo mismo, y está bien, porque nosotros siempre tenemos la misma convicción. Claro. No cambiamos los principios que tenemos, no los negociamos. Entonces, ahí está la gran diferencia, el gran valor que nosotros vemos que tiene la izquierda, ¿no? Estar comprometido con las luchas. Te pongo un ejemplo claro. El 25 de mayo, cuando Ewuen, hoy te decía lo de Ewuen, echó casi 800, 1000 trabajadores, empezaron a llegar los telegramas de despido, la izquierda convocó a una movilización, que no fue masiva, pero fue la izquierda la que convocó a una manifestación, o a una movilización, a un acto. El peronismo no apareció. Los trabajadores iban a decirnos a nosotros, nos mostraban estar contentos con lo que nosotros le proponíamos y hacíamos por ello, pero el peronismo no apareció en ninguna de sus versiones. Hoy por ahí tenemos 2 candidatos fuertes del PJ, ¿no? Pero ninguno de los 2 apareció en esa plaza en los primeros días para luchar contra los despidos de Ewuen, ¿no? Bueno, ¿qué hacían? Por ahí acomodaban a alguno que otro dentro de la gestión del gobierno municipal, o pedía que no echen a algún que otro trabajador que era amigo. Pero nosotros no, nosotros estábamos ahí defendiendo a todos los trabajadores, y eso muestra el compromiso que tenemos. Bien, eso los diferencia completamente. Totalmente, totalmente, lo nuestro no es discursivo. El caso Maldonado, digamos, también nosotros seguimos apostando a que haya verdad y justicia y que se condene a lo que hicieron con Santiago Maldonado. El peronismo ya no, lo olvidó. No, recién apareció ahora con esto de los murales y qué sé yo, y el supuesto vandalismo al cual nosotros no repudiamos porque no lo entendemos como un acto vandálico, pero no le ponen el cuerpo. Nosotros sí le pusimos el cuerpo. Y digo nosotros porque hablo de todos los compañeros de izquierda y todos los que están vinculados con la izquierda. Entonces ahí está la gran diferencia con el peronismo. No somos testimoniales, no somos un relato, somos una convicción y somos principios. Vos recién decías, hay un ataque permanente del gobierno nacional a la izquierda. Sí. ¿Eso no los fortalece en algún sentido? Digo, porque los ven como diferentes. Sí, lo que pasa es que ahí no hay una diferenciación. La gente cree que, por ejemplo, el kirchnerismo es de izquierda. Entonces ahí hay un problema. Como profe de historia a veces me cuesta explicar la diferencia, ¿no? Pero bueno, ellos hablan de comunismo, de la izquierda, Milei en este caso, Sí. y ataca todo lo que es la oposición, mete ahí adentro a todo el mundo, ¿no? Y en realidad el socialismo, la izquierda es una parte, digamos, ¿no? Digamos, la oposición a Milei viene de distintos lugares. No hay que confundir peronismo, kirchnerismo con lo que es la izquierda. La izquierda es otra cosa, no tiene nada que ver con eso. Sí nos pone en un lugar. Nosotros, bueno, ahora el embajador de Estados Unidos que llegó hace poco también atacó a la izquierda, es un ataque concreto, ¿no? Hay fuerzas de izquierdas, qué sé yo. Pero claro, intentan asociar, esto es viejo ya en la política, intentan asociar al enemigo con la izquierda, ¿no? Con algo, los comunistas tipo Guerra Fría, decir los comunistas son malos, entonces todo lo que tiene el color rojo son malos, ¿no? Bueno, nosotros seguimos teniendo el color rojo, no hacemos cargo de lo malo y de lo bueno, aunque nosotros no vemos nada malo en nosotros, pero bueno, sí, obviamente nos pone en otro plano, en otro lugar, y nosotros damos batalla frente a eso, ¿no? Si nosotros somos los malos, si ellos son los buenos, nos quedamos acá igual. No queremos saber nada con La Libertad Avanza. Pero ¿por qué lo malo y lo bueno, no? Esto es medio, depende mucho de la persona que lo mire, Claro, ¿no? ¿y quién lo determina qué es bueno y qué es malo? Qué es bueno y qué es malo. Exacto. Así que, pero bueno, nosotros estamos del lado de los que defienden a los trabajadores, digamos, ¿no? De los que quieren un plan de vivienda digno, de los que quieren
mejores salarios, de lo que quieren mejorar la educación, no de los otros que recortan en el Garrahan. No de los otros. Hoy estaba viendo un programa de deporte, justamente decían, no nos dejan tomar mate en las tribunas del CENAR porque no quieren pagar personal de limpieza. Es el gobierno nacional. Entonces vos fíjate que incluso en esos pequeños detalles también hay recortes ahí. Dicen, apoyamos el deporte, pero no te pagan personal de limpieza para que eso realmente funcione. En educación pasa lo mismo, vienen unos recortes terribles. Ahora, ese recorte, vos me preguntabas hoy de la diferencia con el peronismo, también es aplicado por el gobierno de Kicillof. ¿Sí? Con el pretexto de que el gobierno nacional no le manda fondos, ellos utilizan ese pretexto para seguir ajustando. Entonces, bueno, nosotros nos quedamos acá en la izquierda, seguimos defendiendo lo que tenemos que defender, y ellos que sigan recortando todo lo que tienen que recortar, que nosotros lo vamos a combatir. ¿Cuáles serían, si tenés que definir uno o dos proyectos que vos decís son importantes para que se debatan en el Senado, siendo la posibilidad de que tengas de ingresar, que el Senado, le contamos a la gente, esto es provincia de Buenos Aires, es gobierno de Axel Kicillof, ¿cuáles son uno o dos proyectos que vos digas, me gustaría que, no sé si tendrías el acompañamiento, ¿no? Porque eso después hay que buscar los consensos, ¿no? Pero digo, me gustaría que el Senado discutiera estos 2 o 3 temas que la izquierda los quiere plantear y que hoy no se han encontrado debate o se encuentra un debate muy superfluo o prefiere no hablarse de estos temas en el Senado de la provincia. Mirá, nosotros creemos que hay 4 o 5 proyectos o lugares donde tenemos que atacar fuerte, que uno tiene que ver con el tren en la provincia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Es una lucha también que tenemos desde la izquierda que es histórica. Hay que nombrar a Guerra, que es uno de los que sigue impulsando esa lucha. Creo que ese es un proyecto que tenemos que recuperar, el tren para el interior, porque nosotros vemos la importancia que tiene el tren y cómo hay comunidades del interior que están desapareciendo y siguen desapareciendo, ¿no? Entonces no se hace nada para frenar eso, ¿no? Y eso lo tiene que definir la política. Y eso lo tiene que definir, eso es una cuestión política. Exacto. Somos uno de los pocos países tan extensos que no tiene una vía de ferrocarril con potencia, digamos, ¿no? Comparemos con China, están desarrollando trenes cada vez más veloces y nosotros estamos cerrando la vía de trenes, o sea, y recortándolas, y las que tenemos no las cuidamos, y bueno. Así que ahí hay que atacar fuertemente, y la provincia de Buenos Aires, vos fijate que tiene la mayor cantidad de vías férreas, digamos, ¿no? Entonces debería ser ahí. Uno puede decir, bueno, es un proyecto nacional, sí, pero también la provincia de Buenos Aires puede intervenir en eso. El otro tiene que ver, obviamente, con la educación, que es mi ámbito, ¿no? Bien. Nosotros estamos viendo que en diferentes... Te hablo un poquito de la séptima y más que nada de la región. Hay chicos que están un mes sin clase porque no se puede acceder a la escuela. Caminos cortados, ¿no? Hoy te hablaba por ahí de San Enrique, de Mosconi, pero también pasa en Bragado y pasa en Chivilcoy con algunos parajes que están completamente aislados por el agua. No se ha hecho nada de eso, no se ha hecho nada ni desde el municipio ni desde la provincia. Los chicos están sin clase, o sea, o clases virtuales, que nosotros sabemos que no es lo mismo la clase virtual que la presencial. Por supuesto. Entonces también hay que atacar ahí, también hay que reforzar eso. El otro tema grande que la provincia de Buenos Aires no resuelve es el de la vivienda, yo diría a nivel país, ¿no? Pero la provincia de Buenos Aires no resuelve el problema de la vivienda. Hoy es imposible comprar un terreno en una de las provincias que tiene campo por todos lados. Entonces eso muestra, además de que muestra lo que es el capitalismo, muestra lo que es la inoperancia política a la hora de diseñar un plan estratégico para que haya vivienda accesible para los trabajadores y las trabajadoras. Y los jóvenes. Estamos hablando de jóvenes que hoy hasta los 35 años tienen que vivir con sus padres porque no pueden acceder a una vivienda, con alquileres carísimos. Entonces eso también tiene que ser un punto en donde nosotros tenemos que meternos, ¿no? Y bueno, después hay otro que tiene que ver con la salud, obviamente la salud está en condiciones bastante malas en la provincia, sobre todo por ahí en el interior, cuesta un montón. Tiene que ver con esto de los recortes que vienen haciéndose a nivel nacional. El Garrahan es, si se quiere, el emblema de ese recorte, pero también hay recorte a nivel provincial. ¿No es un tema nuevo? No, es un tema viejísimo el de la salud. Pero a ver, ¿de qué nos sirve tener edificios, lugares para la sanidad vacíos? Como pasa el 25 de mayo. Hay una pelea política en ver quién se queda con un espacio físico que en realidad está vacío, porque nosotros lo que estamos criticando y cuestionando es la atención ahí adentro, no el espacio físico. Bueno, eso también lo tenemos que ver, ¿no? Así que yo te diría que por ahí son esos 4 o 5 puntos los que nosotros vamos a hacer hincapié, o en mi caso voy a hacer hincapié si llego al Parlamento de la provincia. Podríamos agregar otro que es la falta de empleo, ¿no? Sí, bueno. Que no sé si la puede resolver la provincia, pero dando facilidades a las empresas para que puedan ampliar su producción, y eso
tome mano de obra, ¿no? Ahí no estoy tan de acuerdo con las empresas. Se le han dado facilidades a las empresas y las empresas no generan empleo. Bien. Digamos, nosotros vamos más a lo que hay que fortalecer es el empleo público, ¿sí? En ciudades como esta es muy nocivo echar trabajadores, sobre todo del ámbito público, porque vos fijate, y la gente lo sabe, cuando cobran los docentes, cuando cobran los policías, los negocios se llenan. Y el día 20, que ya no tenemos 20, 25, que ya no tenemos, los negocios están vacíos. Entonces uno sabe que ahí está, y eso es empleo público. El empleo público es el que hace funcionar un poco la economía de estos pueblos, Claro. ¿sí? Entonces, bueno, nosotros también creemos que hay que reforzar ahí. Las empresas privadas por lo general no generan mucho empleo y además estamos con esto de, bueno, vienen un mal ciclo económico, cierran, se van y hay que preguntar a la gente de Chivilcoy, ¿no? Fábrica de zapatillas y despide 5.000 personas de un día para otro. Entonces, bueno, quizá nosotros habría que buscarle la vuelta. En un momento propusimos el 25 de mayo la creación de talleres, ¿no? De talleres a nivel, de talleres productivos desde el Estado, ¿no? Sí. Quizá eso podría ser un proyecto que también se puede trabajar en la provincia como para generar empleo. Pero bueno, obviamente hay que analizar ahí también la reducción de las jornadas laborales, ¿no? Tenemos jornadas laborales bastante extensas. Hoy tenemos una jornada laboral de hace 200 años. Hace 150 años se luchó por las 8 horas y hoy seguimos con 8 horas, y cuando tendríamos que estar luchando por las 6. Hay lugares que ya, países que ya tienen 6 horas como jornada laboral. Entonces eso creo que también abriría un marco para la contratación en estas empresas privadas que están establecidas de trabajadores, ¿no? Pero bueno, a eso hay que buscarle la vuelta. Obvio que el empleo, lo que nosotros hoy estamos defendiendo en el Frente Izquierda, sobre todo el nivel salarial, que se ha caído en picada, porque no tenemos inflación. Pero tampoco tenemos ni aumento salarial, ni recomposición salarial, ni posibilidad de compra, mucho menos de ahorro, ¿no? Y vos me dirás, bueno, ¿y cómo vivimos hasta ahora los trabajadores? Bueno, vivimos justamente desprendiéndonos de los ahorros por ahí que pudimos acumular en otro tiempo, ¿sí? Hace años que no se puede ahorrar mucho y justamente eso es como que ahora ya no hay tanta compra, no hay tanta venta, por eso no hay inflación, ¿sí? En el caso docente nosotros no tenemos, y esto es Kicillof, ¿no? Cuando hablamos del salario docente estamos hablando de Kicillof, no es Milei. Claro. No tenemos recomposición salarial hace mucho, lo que tenemos es en todo caso un empate con la inflación, un empate tardío, ¿no? Porque tenemos la inflación 2 meses en 4% y nos dan 4%, pero después tenemos que bancarnos la otra inflación. Entonces, vamos empatándole a la inflación, pero con el tiempo. No hay recomposición salarial. Y esto viene pasando desde hace mucho tiempo, ¿no? 4 o 5 años. 6 te diría, ¿no? Ya desde la gestión anterior. Así que bueno, por eso también hay que defender un poco el salario. Y hay que defender también los puestos de trabajo que hay. Hay muchos despidos que no se están, yo creo que Milei una de las cosas que tiene y que favorece por ahí la campaña es justamente ese blindaje mediático que tienen los grandes medios nacionales, lo siguen cuidando a Milei, lo siguen brindando. Hay luchas de distintos sectores, hay marchas, movilizaciones, justamente de sectores que salen a luchar por el salario, por que no los echen de su trabajo, por eso tenemos que conservar los trabajos que hay, y sin embargo no aparecen a nivel nacional, ¿sí? No tienen tanta prensa. Entonces, bueno, nosotros sí estamos ahí, ¿no? Nuestros legisladores están ahí. Así que, bueno, si vos me hablas un poco del trabajo, tiene que ver con eso, ¿no? Con cuidar los que hay, cuidar el salario y pedir una recomposición salarial de emergencia. Vos sabés que cuando se habla, no sé cómo te cae la palabra, ¿no? Pero, ¿qué sentís cuando se habla de déficit cero? Con todo lo que apareja esa situación, que es lo que venimos hablando un poco, Sí. ¿no? Hasta ahora, pero digo, es una palabra que a muchos le cae simpática, pero tiene una connotación por detrás que significa todo lo que venimos hablando. Sí, bueno, lo que pasa es que el déficit cero es, a ver, es que a vos te den los números en cero. ¿Qué te den los números? No, vos dejás todo en cero. Claro. Ni gastás más, ni tenés más de lo que... Es un eslogan, es un discurso. Ahora, después cuando vos lo llevas a la práctica eso, ¿cómo lográs el déficit cero? ¿Echando trabajadores? Cuando vos echás a un trabajador, porque muchos del otro lado festejan, ¿eh? Yo no veo, hay gran parte de la población que festeja que eche trabajadores públicos o empleados públicos. Pero cuando vos estás dejando una familia sin un sustento diario, ¿sí? Vos estás dejando pibes que van a tener que dejar su nivel educativo, por ahí ir de la escuela privada o de una escuela mejor a una escuela pública. O pibes que no van a poder ir a la escuela pública a llevar los materiales que corresponden. Yo te hablo de la escuela porque es donde yo laburo, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Entonces el déficit cero tiene que ver con ese impacto que provoca en los sectores trabajadores justamente de no invertir.
No, esto del Garrahan, claro, hay déficit cero, pero no invertimos en el Garrahan. No invertimos en educación, le recortamos las universidades. Entonces, claro, así llegamos Ahora a se sacó vialidad. Claro, ahora pero también sacaron programas, y cuando vos sacás un programa echás un montón de gente. Ya sacaron, por ejemplo, el ESI, ¿no? O la ESI. Sacaron ese programa desde a nivel nacional. Por ejemplo, el Plan FINE, donde yo trabajo, el gobierno nacional giraba fondos a la provincia, dejó de girarlos. Y el gobierno provincial tampoco pudo recomponer totalmente ese salario, ¿no? El incentivo docente, por ejemplo, no lo pudieron recomponer. Entonces, bueno, eso es déficit, pero vos ahí estás achicando el Estado. ¿Qué es lo que quiere Milei? Y mucha gente que lo sigue, quieren achicar el Estado. Ahora, cuando vos achicás el Estado, lo que hace es que no haya trenes, que no haya educación, que no haya salud, digamos, ¿no? Que haya lo mínimo indispensable, cosa de que decir, bueno, no, pero el Estado garantiza, pero no, en realidad no garantiza nada. Entonces, bueno, por eso te digo, el déficit cero es más que nada para los grandes grupos especuladores que quieren invertir acá y necesitan tener una estabilidad económica, para el Fondo Monetario Internacional, Claro. porque este gobierno, justamente el gobierno nacional está gobernando por el Fondo Monetario Internacional, que dijo no vamos a pedir más plata al Fondo Monetario, pero cada 2 o 3 meses hay otro ingreso de plata producto de esos préstamos que le da el Fondo Monetario. Entonces, el déficit cero en realidad es un discurso, es algo que a ellos les gusta y lo venden, pero que en realidad si uno lo compra no es nada. Te voy llevando por distintos temas, Sí. pero quiero saber tu opinión con respecto a lo que viene pasando de la baja o poca participación de la gente en las elecciones. Esos números que se empiezan a ver que, bueno, el 55, el 60, el % de la gente va a votar. Eso, digamos, afecta muchísimo la gobernabilidad, la democracia, distintos aspectos que tienen que ver con la posibilidad de elección, que es esto, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? Más allá de que por ahí coincidimos o compartimos que puede haber llegado un descreimiento de la situación política o de los políticos, pero bueno, es una oportunidad la que se da, para que después uno tenga la decisión de poder elegir, mal, bien, pero que puede elegir. Sí, obvio, nosotros defendemos la institucionalidad democrática, ¿no? A veces incluso la izquierda es la garante de la institucionalidad democrática más que otros partidos. Obviamente que la gente tiene un descreimiento, tiene un cansancio sobre lo que es la cuestión política. La clase política hoy no da respuesta, ¿no? Y también yo trabajo mucho con adolescentes, los adolescentes ven que por ahí la salida está por otro lado, no está por la política, ¿no? No está por elegir mejor, sino que está por, nada, ver cómo le busco la vuelta a mi negocio privado, ¿no? Nosotros entendemos y lo que decimos y discutimos con los pibes, bueno, pero el famoso nadie se salva solo, ¿no? El famoso, el Estado está para ayudar, para acompañar, o te debería estar para ayudar, para acompañar, para fortalecer, ¿no? Obviamente que la gente quizá le cueste ver esto, quizá está bastante descreída. Nosotros dimos un golpe como sociedad, ¿no? Un golpe de timón de lo que veníamos en el gobierno nacional, Claro. pasamos a otra postura totalmente distinta y tampoco da resultado, ¿no? Porque vos tampoco ves a la gente muy contenta con Milei. El descreimiento en el que ha caído Milei es muy grande. De hecho, nosotros creemos que seguramente pierda esta elección a nivel provincial. Pero bueno, obviamente la gente no encuentra una alternativa y quizás las alternativas como es el Frente de Izquierda les cuesta imaginar lo que puede llegar a ser, ¿no? en el gobierno. Nosotros le decimos a la gente, bueno, pongan el voto de confianza en la izquierda. Nosotros, como decíamos hoy, demostramos una convicción, un compromiso que no es de hoy, que no nació ayer, que viene de un tiempo bastante largo y que nosotros siempre decimos lo mismo y mantenemos esos principios. Así que está bueno confiar en fuerzas que tienen un compromiso y un principio y no lo cambian, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que ver con esto, con que la gente no ve respuesta en la cuestión política, ¿no? No ve respuesta a estos temas que te decía hoy, salud, educación, vivienda, salario. Entonces, al no ver respuesta, obviamente, yo no creo en algo que no me da resultado. No creo que pasa por ahí. ¿Cómo ves la situación a nivel local? Por si hablaba un poco al principio, decías, bueno, trabajamos y estuvimos acompañando a los personas despedidas de la municipalidad, acompañándolos, vemos algunas cuestiones que también no nos gustan. El otro día te leía y decía, bueno, hablabas un poco de lo que pasó en el estadio y decía, bueno, lo peor de esto es cuando se cayeron o se tiraron los murales de Santiago Sí. Maldonado. Ahí está realmente la cuestión cultural que se pierde. Contar un poco qué ves de 25 de mayo con respecto a lo que también se viene para
para adelante para elegir. Si bien la izquierda no tiene participación, pero tiene una postura, ¿no?, con respecto a lo que pasa. Sí, sí, nosotros obviamente que, bueno, el gobierno de Ehuen empezó como ellos decían, ¿no?, haciendo un gobierno muy parecido a Milei, ¿no? Esto de recortar en el Estado, ¿no? Esto de llegar al déficit cero, ¿no?, a que las cuentas cierren. Entonces en ese contexto es que despide una enorme cantidad de trabajadores, sigue haciendo unos recortes, obviamente que el discurso de ellos es acusar a Ralinqueo o a la gestión anterior de corrupción, porque no pueden salir de ahí. De hecho, la campaña se agita ahora con estos grafitis en el estadio, justamente con el ataque, ¿no? Yo creo que la política de Ehuen es la política del ataque. Cuando él venía, supuestamente, al igual que Milei, a decir nosotros no queremos violencia, estamos cansados de los ataques del kirchnerismo y qué sé yo, y ellos hicieron exactamente lo mismo, pero de la otra vereda. Entonces nosotros analizamos eso, no nos convence para nada este gobierno, no vemos casi nada positivo, y de hecho quizás vemos cosas demasiado violentas y agresivas. Tirar los murales de Santiago y decir ante toda la opinión pública, se pueden hacer en otro lado estos murales. Cuando estás hablando de un pibe que murió, que no está y que no puede recomponer eso, no se puede recomponer, por eso tenía un valor sentimental que no lo podés hacer en otro lado, ¿sí? Yo creo que eso es de una crueldad que muestra un poquito lo que es Ehuen. Por eso nunca nos vamos a acercar a ese espacio político. Ahora bien, vos me dirás, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, y del otro lado, el kirchnerismo, ¿es opción? No, tampoco, porque el kirchnerismo tampoco fue de lleno contra eso. Tampoco se movilizó, como te decía hoy, por los trabajadores despedidos. Tampoco se movilizó contra los murales, por haber tirado los murales de Santiago. Fue una declaración, qué sé yo, pero no movieron nada. Entonces es solamente discursivo, lo cual yo tengo compañeros y conocidos dentro de la lista de los candidatos del PJ y digo, ¿por qué ustedes no salieron? ¿Por qué no se movilizaron? ¿No? Porque yo sé que ellos se querían movilizar. Bueno, ahí hay órdenes de arriba de no movilizar. Claro. Entonces, ¿qué vamos a estar eligiendo si elegimos a la lista del kirchnerismo del PJ? ¿Alguien que no se va a jugar, que no se va a comprometer? Bueno, por eso ahí nosotros dejamos abierto que la gente elige, pero que también vea esto, ¿no? Vea que estamos eligiendo un relato y un discurso, no un compromiso como sería el Frente de Izquierda. Entonces, bueno, nosotros vemos ahí la situación política, la vemos en eso. Aparecieron un montón de listas. Vos fíjate que La Libertad Avanza, con un poquito de poder, estalló por los aires, porque Sí. Ehuen vino, se quiso quedar, no lo dejaron, no pudo armar lista propia. Hoy creemos que enfrenta esto de no tener un armado y una estructura política, más allá de que él tiene un conocimiento de lo que es la estructura política, pero hoy no tiene si quiere esa espalda para seguir afrontando lo que viene. ¿Qué pasa si Ehuen pierde la elección? ¿Va a seguir llevando adelante su política, digamos? ¿Va a poder sostener ese poder que tiene, que está bastante debilitado? Bueno, creemos que no. Así que bueno, dejamos ese signo de interrogación sobre lo que vaya a hacer la gente a la hora de elegir, ¿no? Pero bueno, nosotros no le vemos mucha salida y mucha alternativa política del gobierno de Ehuen. Y tampoco la oposición. Tampoco en la oposición. Por lo menos en los dos candidatos que aparecen con mayor porcentaje de votos hoy, ¿no? Y no vemos otra alternativa ahí. No vemos otra alternativa. El PJ igual acá va separado, va en dos listas, ¿no? El radicalismo incluso le saca el apoyo a Ehuen, llevando creo que hay dos listas de Libertad Avanza y una de radicalismo, más así, ¿no? Una cosa así, como cuatro. Sí. Después decían que era la izquierda la que iba dividida en un momento, ¿no? Pero la derecha no se queda atrás. Yo creo que, bueno, es esto, ven un poquito de poder y empiezan a ver cómo se acomodan. Así que, bueno, es un interrogante lo que va a pasar en las elecciones, qué es lo que va a resolver la sociedad del 25 de mayo. Nosotros quizás ahí pedimos disculpas por ahí no poder llevar una alternativa política a nivel local, pero bueno, como te dije hoy, estamos enfocados en ver cómo armamos un poquito, hacemos un armado un poquito más amplio en la provincia de Buenos Aires, que era el déficit que teníamos. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, quienes te acompañan, bueno, también van a estar saliendo a militar, saliendo a recorrer. Es importante esto, ¿no? Vos decías, nosotros necesitamos un local, estamos en la calle. Eso es siempre lo que los ha caracterizado a ustedes. Sí, los compañeros, bueno, estuve hablando con compañeros de Azul, que justamente están organizando algunas actividades. Quizá, bueno, después del periodo de vacaciones escolares es como que va a arrancar un poquito la campaña. También con compañeros de Olavarría, seguramente vayamos a hacer una visita a Bolívar, también ahí donde tenemos compañeros docentes también.
Sí, obvio que los compañeros vamos a salir y vamos a ir. Con Juan Manuel vamos a hacer una campaña en conjunto, seguramente. Ya, de hecho, venimos hablando casi todos los días de diferentes temáticas. Y bueno, vamos a tratar de llegar a los máximos lugares posibles, llevando la propuesta. Permiso, voy a hacer el chivo de nuestro periódico, que es Alternativa Socialista, del MST, que esto es lo que nosotros usamos para financiarnos, ¿no? Que bueno, preguntaba, nosotros vendemos este periódico y con esto nos financiamos, así que vamos a estar repartiendo nuestra propuesta a través de los periódicos, de los volantes, como venimos haciendo en todas las campañas, y bueno, esperando que la gente se vaya acercando a nosotros. También en Saladillo tenemos un grupo ahí de compañeros que hacen un gran trabajo. Bueno, la idea es, como te dije hace un ratito, llegar a la máxima cantidad de trabajadores y trabajadoras posible. Sí, y lo importante, Emiliano, como decías vos, marcar la diferencia, que la gente entienda cuál es la diferencia entre uno y otro, que eso también lo que lo puede llegar a que elija de una manera distinta, ¿no? Ahí es donde me parece que está la clave, que la gente pueda discernir entre una cuestión y otra. A veces es difícil porque, insisto con esto, no tenés los recursos, que no tenés el tiempo, además de ustedes estar en campaña tienen que seguir laburando, que eso también es lo que corresponde, pero bueno, es difícil, pero bueno, eso es lo que tienen que marcar ustedes, ¿no? Sí, sí, como te decía hace un rato, nosotros no somos testimoniales, somos un principio concreto, tenemos el mismo discurso hace mucho tiempo, así que nos mantenemos en nuestra postura, que es lo más importante, ¿no? Usted acá en la calle me referencia, bueno, militante izquierda, Emiliano, listo, Bien, punto. sí. Así que eso para nosotros es un halago. Bueno, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado, queremos hablar con vos, acompañar, ¿no? Un poco al espacio, que bueno, en esta oportunidad no han podido lograr una lista que es el 25 de mayo, pero es importante lo que has contado, ¿no? A dónde quieren ir, por dónde van, para no perder un caudal de votos, que es importante, porque siempre han cuidado. Me recuerdo un cierre de lista con Juan Manuel, pobre, cuidando los votos de cada una de las escuelas, porque cada voto para la izquierda es muy importante, porque le da la posibilidad en la provincia o en la nación de que pueda ingresar los diputados o senadores, así que entiendo el trabajo de ustedes. Y bueno, en esta oportunidad se dio, 25 de mayo, pero por eso queríamos traerte para que nos contaras un poco cómo va a ser el armado de la séptima, que te tiene como primer candidato. Bueno, no, yo te agradezco a vos, le agradezco a ustedes, gracias por el espacio. La izquierda no tiene muchos espacios, así que es muy valorable lo que hacen y nosotros estamos muy contentos y a disposición de ustedes, así que bueno, esperamos vernos en las elecciones, ojalá antes de la elección nos vayan a llamar, y bueno, y tratar de hacerlo lo mejor posible y bueno, y agradecer justamente este espacio que nos dan. Gracias a vos. Gracias. Hacemos la pausa en punto de encuentro y ya venimos. Bien, Gastón, vamos a continuar ahora. Estuvo el 25 de mayo Santiago Cuño, es candidato a diputado nacional. Bueno, se ha hecho muy relevante porque tiene una forma de decir las cosas así muy cruda. Por ahí no acompaña mucha gente, digamos, sus formas. Pero lo cierto es que, bueno, está recorriendo la provincia de Buenos Aires y estuvo acá en 25 de mayo, si te parece, vemos algo de lo que decía, ¿no? Estuvo Bien. en el Club Juventud el día sábado a mediodía. Nuestra diferencia programática es que yo soy confederado, no soy republicano, con lo cual tenemos una diferencia profunda que saldar, que tiene que ver con la propuesta de modelo de país, de nación y de patria. Nosotros somos confederados, o sea que queremos abandonar el modelo nacional. Nosotros queremos pasar al modelo confederal. Somos una etapa superior de lo que buenamente podemos entender que alguien sea nacionalista. Porque yo lo fui mientras no entendí el problema y la salida de este conflicto. De los laberintos se sale por arriba, no transitándolos. Y evidentemente el modelo republicano es un modelo de saqueo, es el instrumento de dominación de los imperialismos y las monarquías impuestos para sus países dominados, y la Argentina es uno de ellos. Con lo cual, en la etapa de liberación, y más hoy, en que recordamos a Evita, a nuestra querida Evita, Eva Duarte nos dijo, el peronismo será revolucionario o no será. Y evidentemente hoy no es nada, porque hemos abandonado los caminos de la revolución para tener un instrumento electoral moderado, radical, liberal, socialdemócrata, con características reformistas y no revolucionarias. Por lo cual,
nosotros tenemos diferencias profundas que se deberían saldar un domingo con urnas y que los afiliados al Partido Justicialista decidan si nosotros representamos el espíritu revolucionario del peronismo o los que son reformistas y están conformes con el modelo republicano son quienes lo deben representar. O sea que lo nuestro es mucho más profundo, es sistémico. Nosotros convocamos al pueblo argentino a abandonar la República, a una reforma de la Constitución para terminar con este saqueo y replantear el modelo de administración. Hoy, hace un rato nada más, en lo que ya es una tradición de la fiesta de cumpleaños de la oligarquía argentina en la sociedad rural, el irresponsable esquizofrénico que tenemos en la Casa de Gobierno anunció una baja de retenciones a las exportaciones agropecuarias que obviamente va a financiar el trabajador argentino, porque ese mecanismo de baja de retenciones hoy no va inducido ni dirigido al crecimiento transversal de la economía, sino a enriquecer más a los ricos y que el Estado recaude más para pagar deuda, y ese bache de recaudación lo van a pagar los trabajadores y la industria. Estamos sometidos a un modelo agroexportador primario, y ellos se ufanan y festejan que seamos una factoría anglófila de un capitalismo rancio y acabado, y nosotros queremos una patria y un planteo de desarrollo sustentable basado en lo que es la economía del siglo XXI. En el siglo XXI los países primarizados desaparecen. Aquellos que son proveedores de insumos primarios no van a seguir siendo estados nacionales, ni patrias, ni estados organizados, porque simplemente se van a descomponer. Entonces, no entender la economía del siglo XXI y volver a plantearse como un modelo agroexportador primario colonial con características de factoría imperial, con un gobierno de ocupación, eso no es lo que nosotros pretendemos, y no pretendemos ser ni funcionales ni ser una sustitución de alternancia de un modelo de saqueo como ese. Nosotros proponemos un modelo económico que le devuelve a las provincias la administración de las riquezas, de los impuestos, de la soberanía económica y política, y volvemos al modelo confederal, que es el del origen de la patria. La patria nació confederada y con sangre, sables y cañones y la traición de Urquiza en la batalla de Caseros impusieron para la Argentina un modelo republicano y saqueador. Con lo cual, en la Argentina nunca hubo una elección para elegir si queríamos ser republicanos o confederados. Éramos confederados y a sable, cañón y sangre se quedaron con el control de la Argentina y de la aduana. Es una discusión mucho más profunda. Con lo cual, ¿qué le proponemos a la sociedad? Primero, iniciar la revolución confederal en la provincia de Buenos Aires. Yo le he pedido al gobernador en público y en privado, es lo que yo haría si fuera gobernador, no transferiría un centavo de la coparticipación al Estado Nacional, porque los impuestos son de las provincias. Reclamaría los derechos de aduana y el territorio de la ciudad de Buenos Aires, que es bonaerense, y fue robado a la provincia de Buenos Aires para establecer la capital federal en la Constitución de 1853. Con lo cual, la autonomía de las provincias es el eje del crecimiento y el desarrollo sustentable de la Argentina. Nosotros tenemos algunos que se dicen peronistas que reivindican a Bolsonaro, Trump y el asesino nazi y criminal de Netanyahu. Con lo cual nos parece que los afiliados al Partido Justicialista, si fuera una reafiliación masiva y nacional, tienen que optar. O eligen el peronismo que nosotros le proponemos, o eligen ser liberales, socialdemócratas, moderados, republicanos, y entonces tendrán que aceptar que en la alternancia entre este modelo criminal y genocida social de ultraderecha liberal y la socialdemocracia, que es la izquierda del liberalismo, no cambia absolutamente nada y cada vez sean más pobres y se resignen a la desaparición de la Argentina. Para plantear toda esta cuestión que finalmente va a necesitar un proyecto desde el Congreso, el camino al Congreso no será fácil, sobre todo para las próximas elecciones, medio en soledad. ¿Cómo prevés precisamente llevar adelante e impulsar este Estado confederal al cual ya venís impulsando desde siempre? El Congreso es un tránsito obligado para explicarle a la gente el mecanismo a través del cual se debe hacer. Se debe hacer a partir de la reforma de la Constitución, y para eso hay que convocar a una constituyente, para eso hay que juntar los votos y enamorar al pueblo argentino para que voten diputados confederados. Fácil no hay nada porque San Martín no cruzó los Andes en avión, así que sabemos perfectamente que las epopeyas no son para cobardes y es lo que estamos haciendo. Soledad ninguna, el pueblo argentino despierta
y claramente el 50% de la población que no está yendo a votar está dándole la espalda a este sistema republicano y a sus representantes, con lo cual ya somos mayoría. Nos toca ahora a nosotros pedirle a los que no van a votar que vengan a votar Confederación. Pero el primer paso está dado, la ruptura entre esta clase de dirigente miserable y traidora a la patria ya está. La gente no los vota más, la gente no va a votar. De hecho, en la Argentina se supone que por ley el voto es obligatorio y sin embargo la voluntad popular ha roto eso y en la Argentina ya el voto no es más obligatorio porque de facto el pueblo argentino decretó que cuando quiere no va a votar. Entonces, si vos analizás que hay distritos donde alguien dice que ganó las elecciones con un 30%, pero fue a votar el 50%, tenés un ganador de una elección con el 15% del padrón. Con lo cual, la sociedad argentina decidió deslegitimar a los que se dicen conducción política y ese número en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre puede ser superior. Con lo cual... ¿Y no crees que hay que trabajar para eso, para convocar a la gente a que participe? Porque si no, los demás deciden por uno después. No, tenés un paso intermedio. Este mecanismo arbitrario y estafador de la República no te permite elegir, te propone optar. Después de la reforma de la Constitución del Pacto de Olivos, vos no elegiste nunca más nada. Porque el sistema de elecciones paso, con primera y segunda vuelta, a vos no te permite elegir. Para ser candidato a presidente se necesitan 100 millones de dólares en la Argentina y nadie honesto tiene 100 millones de dólares para una campaña. Eso te lo pagan los laboratorios, las petroleras, las empresas petroquímicas, los exportadores. Entonces, los presidentes son muñecos de torta de las empresas que lo financian. Y por lo general las empresas financian a los dos candidatos que llegan a la final, con lo cual la independencia de la clase política no existe. Por eso son una clase, y lo digo con desprecio, porque la dirigencia política no puede ser una cuestión de clase. Sin embargo, lo son una clase dentro de una monarquía política que son empleados del dinero, son empleados de quienes le financian la campaña. Entonces la gente reaccionó y se da cuenta que no elige. Por eso en ese mecanismo arbitrario que se le impone de decir, esta lista la hicimos entre 3 encerrados en una habitación y la otra también, la hicieron otros 3 encerrados en otra habitación y ahora vos tenés que elegir, que en realidad es optar, entre 2 boletas que decidieron ellos y cuya única participación tuya es ser la escribanía de sus intereses. Ir a la urna y legitimarlos. Bueno, la gente decidió no hacerlo más. La gente decidió que no van a legitimar lo ilegítimo, que esos pactos y acuerdos espurios que hacen encerrados en habitaciones de intereses corporativos no van a tener el aval popular. Nosotros convocamos a esa gente a que salga a votarnos en octubre, que salga de la trampa y que vaya a votar orgullosa y convencida de una propuesta, no de una opción electoral. Yo no soy una opción electoral, yo soy la Confederación Argentina. Yo tengo una idea, un modelo y una propuesta económica, política y social para proponerle a la gente. Lamentablemente, el 7 de septiembre, la gente va a tener que ir a elegir entre 2 sectores mayoritarios, o 3, si querés, con alguna alternativa, que le proponen exactamente lo mismo. Que le dicen, mira, somos republicanos, nos financian la campaña las mismas empresas, pero yo soy un poquito menos chorro que este y soy un poquito mejor que este, yo te tapo el bache y yo te cambio el LED. Y la propuesta no deja de ser una propuesta de administración de la pobreza, en la cual se te plantean sueños y esperanzas, casi como una religión, cuando la política está muy lejos de ser eso. La fe y la esperanza le pertenecen a Dios, no a la política. Y cuando lo único que te proponen los candidatos es que tengas fe, es porque te están estafando. Entonces la realidad es que hemos llegado a un ciclo terminal del sistema y la gente revolucionariamente ha decidido no seguir convalidando la estafa. Entonces esa estafa se terminó. Eso de que 4 señores le dicen a quién tienen que votar porque lo decidieron ellos, la segunda, el tercero, el cuarto, el quinto no sabe quiénes son y son parientes, amantes o negociados del armado de las listas, la gente lo rechazó con el 50% de abstencionismo electoral en todo el país. Si eso crece, y en la provincia de Buenos Aires, solo la mitad de ausentismo serían 7 millones de personas que no van a ir a votar. Con lo cual, es un llamado de atención para todos. Si vos me decís, ¿qué vas a hacer el 7 de septiembre? Yo voy a ir a votar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, voy a votar en mi sección, que es la primera sección electoral, las listas de Fuerza Patria, porque entre comer mierda y tragarme un sapo, me trago un sapo.
porque obviamente un gobierno de ocupación anglófilo de traidores a la patria, como es el que está con este esquizofrénico en la Casa de Gobierno, debe ser derrotado en cualquier circunstancia. Y hasta acá el sistema democrático tiene el voto para, de alguna manera, hasta que lleguemos a la instancia que vos decís, que puede ser utópica, puede ser un ideal, no sé si es alcanzable o no, pero este es el sistema. Eso le decían a San Martín antes de cruzar los Andes. Bueno, pero este es el sistema que tenemos y dentro de este sistema... La democracia no está en juego. La democracia no está en juego. Bueno, pero está lesionada. No, la democracia no está lesionada para nada. La democracia no está lesionada porque la democracia no hace al modelo de administración, sino al modelo de elección. Vos estás confundiendo modelo de administración con modelo de elección. La democracia es un modelo de elección. Los modelos de administración son la república, la monarquía, la confederación, no tienen nada que ver. Eso forma parte de la mala educación cívica del pueblo argentino. La democracia no es igual a la república es una mierda y la democracia es un sistema de elección. Entonces nosotros proponemos una democracia confederal y ellos proponen una democracia republicana. Y para nosotros claramente la república es el método de dominación de la Argentina por su formato y porque ese tridente de los tres poderes griegos del Estado republicano son una asociación ilícita aprobada. El supuesto poder judicial de la Argentina, que se autodefine a sí mismo como familia judicial, como si fueran la mafia napolitana, está constituida por delincuentes. Los jueces federales, los fiscales son delincuentes, que administran un poder hegemónico y monárquico que se puede quedar con tu libertad y tus bienes, que les permite tener cargos vitalicios, no pagar impuestos y administrar el statu quo para que la revolución política en la Argentina no se pueda ejecutar jamás. Entonces, vos tenés un instrumento que se llama Constitución, y esta Constitución amañada y liberal que nació en 1853, tenemos la del 49 secuestrada, que es la verdadera Constitución argentina llevada adelante en una reforma constitucional en democracia con Perón, fue reemplazada por la vuelta de la de 1853 con la reforma del 57 en una dictadura que era la dictadura de la revolución fusiladora que bombardeó la Plaza de Mayo. Entonces, vos vivís con una constitución, con una reforma constitucional hecha en dictadura por los asesinos de la Libertadora. Esa constitución dice que la última instancia institucional del reemplazo presidencial por acefalía es el presidente de la Corte. La Corte tiene el derecho de la interpretación constitucional de las leyes. Entonces vos vivís en un sistema donde hoy el energúmeno psiquiátrico que está en la Casa de Gobierno volvió a anunciar el veto de leyes que han salido por mayorías del Congreso. El pueblo elige únicamente sus legisladores como defensa de una autarquía delirante como la que tenés hoy en la Casa de Gobierno. Y sin embargo, el sistema constitucional republicano permite que las mayorías no gobiernen. Porque cuando el presidente veta una ley por mayorías, le alcanza con tener una minoría parlamentaria para que el Congreso no pueda refrendar la ley que le vetó. Entonces, si vos tenés un poder judicial que está en condiciones de anular una ley, el presidente de vetarla y una minoría parlamentaria de impedir la insistencia de las mayorías, estás en una dictadura donde se te convoca a votar cada 2 años para que te crea que vivís en democracia. Cuando la gente se subleva y no va a votar, está haciendo lo correcto y está defendiendo la democracia. En esa actitud de no participación de una estafa, está reclamando y diciendo que se agotaron. De ahí viene seguramente, como en todo proceso revolucionario en la política, porque no hay ningún sistema político que no haya nacido de una revolución. Ningún sistema político fue pautado o pactado sin una revolución previa de los sectores populares. Se viene seguramente en la Argentina, la etapa en la que nosotros insistimos es preconfederal, y es el agotamiento del crédito social a estos estafadores del sistema político republicano. La gente que no va a votar quiere ir a votar. Lo que no quiere es volver a votar en este sistema de estafa, que está reclamando que haya transformaciones profundas en el sistema electoral. Nosotros lo que proponemos es la vuelta al colegio electoral, por supuesto, devolverle el poder a las provincias para elegir el presidente. Volvemos a ratificar que en la Confederación el Poder Judicial deja de ser un poder del Estado para pasar a ser un servicio público, que no hace falta el Senado, porque cuando gobiernan las provincias no necesitan delegados ante el Poder Ejecutivo monárquico para que represente sus intereses. Tenemos claro que no necesitamos la figura del vicepresidente, porque si el colegio electoral elige el presidente y el presidente se muere, se le cae el avión, renuncia o lo echan, el colegio electoral elige otro y tema terminado. Con lo cual hay muchas reformas políticas para llevar adelante para que la gente se vuelva a enamorar de la democracia
y que la democracia como sistema de elección del modelo de administración pase a ser un sistema de elección del sistema confederal y no del modelo republicano. Las repúblicas son las monarquías traducidas para las colonias que inventaron los países centrales, que son todos monárquicos o que ejercen el imperialismo, como el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene un pretendido embajador en la Argentina que te anuncia que viene a intervenir la Argentina y a manejar el Poder Judicial porque él va a garantizar que Cristina Fernández reciba justicia y que los gobernadores no negocien con China. Bueno, ahí tenés claro que los imperialismos están más satánicos que nunca y que las repúblicas son los instrumentos de dominación porque ellos creen que pueden venir e imponerle a los argentinos un sistema de dominación a través de un presidente que está dispuesto a darle el placer a ese degenerado para que sea embajador y que está dispuesto a someterse a su voluntad. Bueno, en un sistema confederal eso es imposible porque el presidente lo elige en las provincias. Entonces su permanencia en el poder depende del consenso de un sistema confederal donde todos valen uno. Cuando vos tenés un solo energúmeno con una sola virome que es capaz de endeudar a la Argentina o tomar decisiones por los argentinos en su propia y única voluntad, el sistema de dominación tiene un monarca y no un presidente. Eso es la república, así funciona este sistema de corrupción permanente que nació en la batalla de Caseros con el traidor de Urquiza, contratando un ejército de mercenarios portugueses para ganarle la batalla de Caseros al restaurador Juan Manuel de Rosas. Hoy el psiquiátrico esquizofrénico nombró al restaurador y lo hizo con antagonismo con la miserable generación del 80 y la basura liberal que trajo a la Argentina toda la peste de la cual estamos viviendo y padeciendo de la presencia masónica y anglófila en la Argentina desde el principio de los tiempos. Con lo cual está claro al menos que el enemigo esta vez es pornográfico, se muestra con desembozo y sin ningún tipo de temor, y eso es una buena novedad, porque la gente los ve, los percibe, y a un gobierno que tiene 1 año y 6 meses de gestión lo rechaza no yendo a votar. Eso no había pasado jamás. Nunca desde la vuelta de la democracia un gobierno que ganó una elección, en la elección intermedia tuvo un ausentismo del 50%. No pasó jamás. Era impensado, era insoñado y acaba de pasar. Muy bien, Gastón, ya bueno, venimos de ver las entrevistas, nos hemos repartido esta vez. Sí, esta vez uno cada uno. Uno cada uno. Así que, bueno, ya después veremos cómo continúa todo con esta campaña que se viene, que comienza a partir del 8 de agosto, pero podemos decir que prácticamente ya comenzó. Sí, bueno, el martes que viene tendremos una antesala, ¿no?, de lo que es, de lo que va a ser el inicio de la campaña. Pero bueno, ya comenzó la campaña, ya hay posturas encontradas entre oficialismo y oposición, hay que decirlo así, porque el arco que no es oficialista está dentro de lo que marca la oposición en 25 de mayo. Y bueno, veremos qué es lo que da, ¿no es cierto?, el debate, básicamente, la cuestión de expresión y posibilidad de ideas. Que también, Manuel, esto es importante decirlo, que los candidatos no confundan ni confundan al electorado, es una elección legislativa, hay muchas cuestiones que el legislativo no va a poder modificar en cuanto a situaciones que tiene que resolver la parte ejecutiva, municipal, provincial y nacional. A veces se malinterpreta, ¿no?, quizá el cargo en el que van a asumir concejales, senadores, en esta oportunidad del 7 de septiembre que vamos a estar eligiendo, porque a veces el rol queda un poco desdibujado frente a que siempre la acción de ejecución la tienen los poderes ejecutivos, municipal, provincial y nacional. Pero bueno, es interesante poder llevar las entrevistas y buscar de cada uno de esos candidatos la posibilidad de que expliquen qué es lo que piensan hacer en estos poderes legislativos y en qué le puede cambiar, si es que pueden, la vida cotidiana a cada uno de los 25 y de los bonaerenses en el caso nuestro. Exactamente. Nosotros nos encontramos el próximo martes, Dios mediante, aquí, con más puntos de encuentro.